Suscríbete a la Panterita. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, muy buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Conferencia de prensa Garnero y Villar. Víctor Villalba. Arturo, buen día. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya toma asiento Daniel Garnero, junto a él Justo Villar, y va a arrancar la conferencia de prensa del técnico de la selección y el director deportivo de selecciones mayores, en este caso Justo Villar. Se acomodan los últimos detalles. Ya estamos aquí nosotros al lado mismo del parlante para tener la mejor, en este caso la mejor versión del audio. Y ahora se hace la presentación. Arrancamos Daniel Garnero y Justo Villar. El director deportivo, el señor Justo Villar, y el entrenador de la selección paraguaya, el señor Daniel Garnero. Abrimos la ronda de preguntas. Pedro Torres, Inspran, Tigo Sports. Daniel, buen día. Justo, buen día. El saludo para todos. Tengo una pregunta para cada uno. Quisiera primero preguntarle al profe. Quisiera hacer la pregunta y dar un poco de contexto. Me voy a extender quizá. Después de haber probado, porque bien lo dijiste el otro día, hay que competir para probar. Lo entiendo, no se puede probar de otra manera. ¿Tenemos definido o pensás que ya tenemos definido como idea a qué vamos a ir a jugar a la Copa, entre lo que fue un partido, entre lo que fue el otro? Pongo un simple ejemplo, por derecha. En este último partido, por ejemplo, estuvo Kaku. Entiendo que la idea era que haga trabajo por dentro, que Iván pueda pasar por fuera. No nos salió lastimosamente. Además, Chile lo terminó aprovechando, porque el riesgo, entre comillas, de tener a Kaku ahí es no tener a alguien que sea más laborioso en la marca. Y además, entiendo que vamos a jugar contra Colombia, Brasil, que tienen especialistas por esa zona. Pongo ese ejemplo, con Gustavo, que estuvo en el otro partido, quizás es más precavido, pero más ordenado, por llamarlo de alguna manera, para entender si en el macro ya ves a qué vamos a ir a jugar directamente a esta Copa. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que fue así como lo dijiste vos, quería ver, me gustaba la idea. Sabíamos que Chile ataca mucho por fuera, pero yo quería buscar que nosotros seamos los que controlemos, los que manejemos. Lamentablemente no nos salió, no tuvimos un buen juego, un buen partido, no fuimos lo agresivo que podríamos haber sido, tuvimos un tanto impreciso. Pero quería ver eso, quería ver si nosotros podíamos proponer para generar ataques constantes, sabiendo que un equipo que si perdías la pelota te iba a atacar. Nosotros en muchos tramos del juego quizá tuvimos una cierta imprecisión que le dimos nosotros a la pelota al rival, y eso es algo que tenemos que corregir. Igualmente saqué montones de cosas positivas respecto de esa búsqueda de funcionamiento, porque me parece que es una manera que haciéndolo bien, que puliéndolo un poquito más, es una alternativa para poder iniciar ataques muy buena. Y después el tema de Gustavo es más hablando con Iván que con Kaku. Yo en Perú jugamos posicionalmente en el medio de otra manera, que son las dos alternativas que vamos a manejar. Entonces esto me sirve como para sacar conclusión. Gracias. Justo la pregunta para vos. Ya van ahora a Panamá, después no regresan, van a Estados Unidos directamente. El tema de la lista, finalmente hay tiempo hasta el 15, ¿cómo está eso configurado en Conmebol? Si hay que presentarla al 15, todavía tenemos un partido amistoso después y tiempo para llegar a competir. ¿Cómo se configura? ¿Se puede cambiar? ¿Ya no se puede cambiar? Porque claro está que cuando tenés competencia siempre tenés riesgo de sufrir alguna alteración después. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, esta noche ya viajamos nosotros, tenemos que viajar esta noche porque como el vuelo es más largo y el tiempo también a distancia un poco más larga para la recuperación, venimos de bastante viaje, así que es mejor estar descansando en Panamá con los jugadores ya entrenando mañana de tarde y el sábado para el partido. Luego la lista tiene hora y fecha el sábado.
antes del partido que tenemos nosotros. Y luego de eso, después de enviar la lista, confirmada la lista, sí hay una posibilidad de poder hacer un cambio, obviamente que solamente por lesión comprobada por los médicos de Conmebol, avalada por ellos, para que nosotros podamos hacer un cambio. O sea que a partir de que la lista esté confirmada, nosotros 24 horas antes del inicio de nuestro partido, el 24 al 23 tenemos posibilidad de hacer un cambio, pero sí tiene que ser una lesión que lo saque definitivamente de la Copa América o que no llegue para esos partidos. Así que hay un lapso todavía en ese sentido de luz como para hacer un cambio si es necesario. Jorge Izquierdo, Canal Gen, Radio Universo 970 AM. Hola, profe, justo buenos días para todos. Tengo una consulta para cada uno. Profe, ¿cómo va notando luego de estos partidos entre eliminatorios y amistosos? Porque van sumando la cantidad de partidos y en cuanto a transición, generación de juegos. Y también le pregunto, la pelota parada, que parece ser una materia pendiente, buenos ejecutantes, tiros de esquinas, tiros libres, pareciera ser que no encontramos la brújula exacta como para que podamos aprovechar ese tipo de situaciones. Después le quiero preguntar también a Justo Villar. No, la primera parte que de la pregunta, ¿cuál era? De la cantidad de partidos y qué es lo que ahora resalta, porque van sumando los partidos entre eliminatorias y partidos amistosos. Lo que pueda resaltar hasta aquí en cuanto a generación de juego, transición de toques, es lo que al menos pudimos notar, ráfagas ante Chile, no eso ante Perú, y pareciera ser que avanzamos en algo y definitivamente nos sigue faltando principalmente en parte ofensiva a la hora de concretar. Sí, considero que no estamos ofensivamente como podríamos. Es una falencia que tenemos que corregir. Nos sirvieron estos partidos para sacar estas conclusiones. Tenemos que apuntarle a tener movimientos y la calidad de futbolistas como para poder resolver situaciones. Esto es un juego colectivo, pero obviamente las decisiones son individuales, entonces tenemos que tenerlo de la mejor manera al futbolista para que pueda tomar la mejor decisión, ejecutarla bien y obviamente buscar esa efectividad que nos está faltando. Si bien no tuvimos el volumen que todos queremos, se generaron situaciones y todos sabemos bien que en el fútbol, teniendo si tenés esa efectividad, eso cambiaría mucho el estado de ánimo individual de cada protagonista, entonces eso nos serviría un montón, pero nos está costando, eso nos está costando y tenemos que revertirlo viendo, corrigiendo, dándole, siendo optimistas, pensando que lo vamos a mejorar porque tenemos con qué. ¿Y lo de la pelota parada? La pelota parada es obviamente también tenemos que mejorarlo, tiene que ser más redituable, sacarle provecho. Todavía nos cuesta decidir qué es lo mejor, si jugar corto, si meterla, sobre todo en los corners adentro. Tenemos que tomar mejores decisiones. Justo, en cuanto a las documentaciones, ¿todos ya están al día? Porque hace un tiempo hablábamos lo de Matías Villasanti, el tema de la visa. Sí, está todo en orden. Y también preguntarle, desde el aspecto de director deportivo de esta selección, alguien que tuvo su paso, ¿cómo notas el ambiente dentro de los jugadores? Porque evidentemente, al no ganar, jugar partidos, no conseguir los resultados, evidentemente afecta. Y desde tu punto de vista, ¿cómo notas al grupo? Bueno, con el tema de las documentaciones, sí, están todas en reglas. Hasta hoy a las 2 de la tarde que teníamos que recibir la última documentación, pero sí la estamos pudiendo llevar todo a cabo bien y así que eso nos tranquiliza en ese sentido. En el otro sentido, yo creo que lo que se genera dentro de un grupo cuando no se dan los resultados que uno pretende y que sabe que tiene para lograr mejores resultados, obviamente que es un poco la desazón en los primeros momentos y luego el ocuparse nuevamente en ellos, cosa que inmediatamente terminaba el partido, Dani ya ocupándose con su cuerpo técnico de mirar qué son las cosas que tiene que hacer y los jugadores mismos saber y entender que hay situaciones que quizá mejoraron, pero como decías hace un rato, tienen que seguir trabajando en ello. O sea que luego hay una sensación de que podemos dar más, de que se pueden dar más y que se pueden dar, no digo en el sentido de la actitud, sino en el sentido de juego y resultados, porque se tiene los jugadores posibles para eso y ellos saben que son capaces de eso. Como en algún punto Dani decía recién,
a veces un partido se abre o se cierra en una jugada, en una situación que ellos terminan marcando o que nosotros terminemos marcando. Y esas situaciones puntuales, seguramente cuando nosotros la podamos capitalizar, nosotros primero, obviamente que el partido va a ser diferente, el estado de ánimo de los jugadores es diferente y también el grupo en la confianza que pueda tener. Así que yo creo que debemos de seguir trabajando en eso, obviamente ocupándonos en todo. Kevin Ledesma, Deportes 1. Buen día para todos, estamos en directo para Deportes 1. Primero te quiero hacer la consulta, profe, dos consultas para ti, luego le hago justo. Si hay algún futbolista, si ya tiene definido los 26 que van a ir a la Copa América de Estados Unidos. Y lo otro, en cuanto al rendimiento del equipo en el partido contra Chile, se dio que no fue el rendimiento esperado, de que Chile fue muy superior a Paraguay. Ahora, para que no se pueda volver a ver eso, profe, ¿qué deben hacer cuerpo técnico, plantel, los 11 que ingresan, para no dar más esa imagen que se dio en Santiago el martes pasado? Arranco no compartiendo que Chile fue muy superior a nosotros. No, el resultado sí marca eso, pero no en el trámite del juego, no comparto para nada. Yo saco cosas positivas en un partido muy parejo. El primer gol es un centro casi afuera del área. Nos termina siendo una jugada clarísima al rival que terminan haciendo un gol. Nosotros tuvimos situaciones más claras que no las pudimos concretar. Nosotros notábamos una falencia muy grande del estado de ánimo de los futbolistas cuando nos hacían un gol. Y la verdad que fue algo muy positivo, que pasamos a tener el control del juego, dominamos, no tuvimos la precisión para poder generar situaciones, controlamos el juego, viene una jugada que cometemos un error en la circulación, en la salida, yo considero que fue full que le hacen a Cuba, y nos termina haciendo otro gol. Termina el primer tiempo, volviendo a lo del estado de ánimo, el equipo se repuso, vuelve a dominar, a controlar, cometimos otro error en la salida, son errores propios, y estamos en un momento donde podemos vernos, corregir y mejorar. Son errores relativamente sencillos, no son errores estructurales de funcionamiento. Son errores de posicionamiento, de más convencimiento en la circulación, que se pueden corregir de forma más rápida. Así que yo no vi un partido de tanta diferencia como sí se dio en el resultado. El resultado fue contundente, pero en el rendimiento noté mucha paridad en el juego, por más que algunos cuestione eso. Nosotros por momentos lo controlamos, lo dominamos, le generamos, tuvimos un tiro al palo, un cabezazo se fue al lado del palo. Ese golcito que íbamos 3-0, ese golcito nos hubiese dado un empujón anímico, se hubiese sentido mejor el que lo hizo. Nos está faltando, no estamos muy finos, pero tampoco tenemos esa parte de suerte de que ese rebote nos quede a nosotros para poder convertir. Yo creo que hay un ambiente de que no podemos hacer un gol, hay una ansiedad y un apuro que te lleva lamentablemente a equivocarte, pero no hicimos nuestro mejor partido, pero tampoco fue un partido para 3-0. Ahora, ¿la lista ya tiene definido los 26 que van a ir a la Copa América? Vamos a tomarnos el tiempo que podamos para redefinirla, pero estructuralmente un 99% está. Justo, en cuanto a los centros de entrenamiento, tanto Houston, Las Vegas, Austin, y también pensando en lo que va a ser el amistoso contra Panamá, ¿está acorde a lo que la APF quiere? ¿Está acorde a lo que el profe Garnero, los jugadores quieren para poder entrenar bien, desarrollarse bien y descansar bien? Porque esta va a ser una competencia, sin lugar a dudas, donde los viajes van a ser parte importante para el descanso entre partido y partido, porque se vienen, ya 4 por el amistoso contra Panamá, 4 partidos muy intensos. Sí. Contra Panamá y los 3 de Copa América. Sí, bueno, yo creo que la Copa América en sí a veces es un tema más complejo, pensando de que Estados Unidos es un país muy grande y la competencia se desarrolla en todo el país. O sea, si hubiera sido un poquito más chiquito, quizá lo del Mundial de Qatar yo creo que es un ejemplo muy bueno de mirar. Nosotros, yo pude saber cómo fueron los movimientos y cómo se sentían ellos ahí,
y eso es bastante bueno para el cuerpo técnico, para las selecciones, para el juego el mismo, para lo que significa tener más descanso porque poco traslado. La complejidad que tiene la Copa América es esa, y nosotros sabemos de que la Conmebol se ocupa de darnos las mejores condiciones que puedan darnos en las distintas sedes donde nos toca. Quizá en algunas tengamos, igual como todas las selecciones, he hablado con casi todos mis colegas de selecciones y casi todos abundan en lo mismo. En algunas cosas bien, en algunas cosas muy bien y otras cosas que faltan. Pero los centros de entrenamiento, los hoteles, las cercanías, creo que nos va a servir muchísimo. Y la temperatura sí, en lo que va a ser la temperatura en Las Vegas, sí está bastante fuerte, así que nosotros estamos un poco habituados acá también, pero en este tiempo de competitividad y descanso necesario, la temperatura va a ser fundamental ahí. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buen día para todos. Daniel, le quiero formular dos consultas. Primero sobre el último partido. ¿Cómo se hace con Enciso? Porque uno tiene una gran expectativa por la calidad individual que tiene, pero se excede un poco en tratar de hacerla individual, rematar al arco en varias situaciones, y no fue la primera vez. Ya ante Nicaragua con otro entrenador había pasado lo mismo. Es cuestión de hablarlo con él, usted, que el grupo lo hable con él para que pueda explotar mejor lo que todos esperamos, lógicamente, porque un jugador que está en la Premier League, porque es joven y tiene mucha calidad. Y lo segundo sobre el partido ante Panamá. Le quiero preguntar ahí si todos están a disposición desde lo físico, cuenta con todos los que tiene actualmente, y ahí cuál sería más o menos la idea con la que parte, porque en teoría Panamá es un rival inferior a los anteriores y en teoría un poco más ganable. Ahí pondría algo parecido a lo de Chile, si bien es cierto no funcionó lo de Chile, pero tácticamente más ofensivo, o como Perú resultó mejor, esa podría ser la idea para Panamá también. Lo de Julito es un futbolista de primer nivel, eso no lo voy a descubrir yo, pero él inconscientemente se pone la mochila de que tiene que ser el salvador de este momento que la selección no está pasando de los mejores. Y esa es una carga emocional que tiene él, y él obviamente que cuando encontremos un poquito de tranquilidad, de paz en el funcionamiento, en los resultados, va a fluir de otra manera. Pero sí, obviamente que tenemos que charlarlo. Esto es un deporte de conjunto donde la individualidad es fundamental. Un mano a mano de Julito es esencial. Un mano a mano de Ramón, de Miguel, del que sea, del que está preparado para sacar ventaja del mano a mano en este juego y en espacio reducido es fundamental. Pero hoy quizá el problema que pasa cuando no están las cosas bien. Colectivamente entonces cada uno quiere hacer un poquito de más y a veces eso no es lo mejor. Entonces lo vamos a charlar, lo vamos a corregir. Eso también es algo relativamente sencillo de corregir. El problema es que no se gambetea a nadie. Cuando tenés a alguien que no gambetea es el problema. Cuando tenés uno que gambetea mucho, lo vamos a acomodar para que realmente le sirva a él y al equipo el desequilibrio individual. Y pensando en Panamá, hoy voy a tener el informe médico, lo vamos a porque los chicos jugaron, viajaron, algunos terminan siempre después los partidos con algún inconveniente, así que después del parte médico vamos a tener un poquito más claro cómo vamos a ir a jugarle a Panamá. Y para justo la consulta, sé que en su momento justo no te gustaba mucho el tema de las críticas, del ambiente negativo y todo lo demás, pero ¿cómo se hace en este momento para que el entusiasmo se mantenga vivo? Porque venimos de perder mal ante Chile, la selección no está sacando resultados y se viene una Copa América con un grupo difícil encima. Sí, no, yo creo que eso igualmente lo tenemos que generar nosotros de adentro para afuera, y eso es lo que tenemos nosotros. Nos toca sentir el golpe, que es lo que toca esta vez, pero los muchachos saben y están habituados a que estas cosas sucedan y que tengamos que levantarnos y internamente hacerse fuertes, tratar de ser optimistas en que sí hay cosas por mejorar obviamente, y hay cosas que se hicieron bien y que el resultado se tiene que dar en algún momento, o sea que tenemos que ganar y tenemos que ganar en confianza. Eso internamente lo sabemos, y lo demás, la Copa América obviamente que es una competencia demasiado linda para jugar. Hablábamos justamente hace un rato con Dani sobre
las exigencias que tienen los partidos de Copa América después de un torneo largo que tienen casi todos los jugadores. Nosotros terminamos casi la última fecha jugando dentro de la fecha FIFA con jugadores que jugaron muchos partidos, un pequeño descanso, otra vez meter, o sea que hay muchas cosas que tenemos que nosotros equilibrar para que ellos estén de la mejor manera y puedan rendirnos de la mejor manera. Así que el optimismo nuestro no va a variar, va a seguir siendo la misma. Obviamente que costó el golpe este de Chile y está bien que duela, está bien que moleste, porque esa es la única manera de crecer también. Johnny González, Radio ABC Cardinal ABCT. Profesor, buen día, justo buen día. Profesor, ¿cómo hará usted como cabeza de este proyecto para no pasar papelón en esta Copa América? Le pregunto de esta forma porque tenemos a Brasil, la potencia, Colombia que viene de golear en sus amistosos y nosotros no hacer gol, o no hacer goles en este caso, profesor. ¿Cómo hará usted para hacer una digna Copa América? Me gustó más la segunda parte. ¿Te gustan las palabras papelón? Nosotros vamos a prepararnos para competir. Nos tocó un grupo difícil, seguro. Estamos en esa formación de un equipo que pueda competir a esa altura, y sí, es lo que buscamos. Si pretendemos ir al Mundial, tenemos que consolidar un equipo que pueda sobrellevar adversidades de rivales, de clima, de altura, de lo que sea. Estamos en eso. Yo estoy pensando ahora, obviamente, en cómo vamos a formar contra Panamá, tener en cuenta, tratar de hacer un juego donde se vea un equipo más sólido en todo sentido, donde podamos generar situaciones de gol y tener la fortuna de poder concretarla para que se genere un buen ambiente, un buen estado de ánimo y llegar a competir ante rivales muy difíciles de la mejor manera. Nosotros no somos más ni menos que nadie. Vamos a enfrentar a selecciones que están muy bien y tienen jugadores jugando a nivel mundial, nosotros también. Entonces, si nosotros nos convencemos y estamos positivos, ¿sí?, no hay ningún tipo de inconveniente. Volviendo un poco a la pregunta que le hiciste, ya que está a justo. Yo creo que hay un ambiente que se tiene que generar también, obviamente, de adentro para afuera. Pero nosotros venimos de jugar con Perú y con Chile, que no están mejor que nosotros, ¿eh? Los estadios estaban llenos, la gente ilusionada, porque va a ver a la selección. Está con ganas de ver a la selección. 45.000 personas en los dos estadios. Eso tenemos que generarlo y todos tenemos que poner un poquito más. Tenemos que ser positivos, obviamente. No te voy a pedir, perdemos 3-0, no jugamos como queremos, no generamos tanto. Obviamente que los palos los recibimos sin ningún tipo de drama. Pongamos un poquito más. Ojalá, ¿creen ustedes hoy que si nosotros jugamos en el Defensores, se llena el estadio? Yo creo que no llegamos ni 1000. ¿Por qué? Porque Perú sí, Chile sí. Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Le puedo decir, el caso de Chile me parece que el partido que hizo contra Francia, ganó también, le ganó a Albania, Perú, un proceso que arranca con vosotros. Y tiene ganas que la selección le vaya bien. ¿Usted cree que el futbolero paraguayo... Creo que los chilenos ponen la cancha pensando que quieren que le vaya bien a la selección. Justo sobre este caso, el futbolero, ¿no cree en esta selección, justo? ¿Te parece? No. Nosotros nos metemos a trabajar, a esperar sacar buenos resultados. Necesitamos tener buenos resultados. Lo que a nosotros nos alimenta futbolísticamente, o sea, emocionalmente, para todo el ambiente que se puede generar, obviamente que son buenos resultados, pero también debe haber un poco de tengo fe, tengo confianza de que puede salir. Nosotros siempre pongo como ejemplo una situación que nosotros pasamos en situaciones anteriores donde venimos de ser goleados en una Copa América y luego el volver a levantarnos sobre eso. O sea que a veces recibir los palos es bueno para forjar nuestro carácter, pero también es también un compromiso de la gente, porque no solo nosotros podemos pelear por ir al Mundial, o sea, tenemos que pelear todos por ir al Mundial. Y como decía Dani, todos poner un poco de cada uno, nosotros obviamente, los jugadores que entran en la cancha, que son los más importantes,
tenerles en las mejores condiciones para que ellos puedan competir con las mejores condiciones, para que puedan competir de igual a igual y puedan darnos los mejores resultados que tenemos. Esa la tenemos que generar nosotros acá adentro, digo nosotros, los dirigentes, el cuerpo técnico, el staff, todos los que estamos abocados estamos en esa. Pero también hay veces que necesitamos un poco de ese tengo fe y es difícil, pero nunca nada es fácil en la vida. Nosotros nadie nos regaló nada y sabemos que tampoco vamos a recibir regalos de nadie, sino que vamos a seguir peleando porque esto salga para adelante. Tenemos muy buenos jugadores, confiamos muchísimo en lo que tenemos, confiamos en el cuerpo técnico, confiamos en lo que hacemos nosotros, desde la dirigencia hasta todo lo que trabajamos acá, que estamos dando lo que tenemos que dar nosotros para eso. Luego, dentro de la cancha de 11 contra 11, ahí necesitamos un plus, que es la confianza que podamos tener de parte de la gente también. Gustavo Gavilán, Deporte Total 780 AM Mega Canal. Buen día, Daniel. Buen día, Justo. Con relación a los buenos jugadores que tenemos, hay una dificultad, o no sé por dónde pasaría, que de cómo vienen no pueden rendir a la selección. Usted fue futbolista, profe. Hay una tensión, ¿cómo usted lo nota adentro? Hay una presión encima, por eso tal vez no se pueda desarrollar o no puedan liberarse del todo estos jugadores sin mencionar a ninguno. ¿Y cuánto ya pasa por el trabajo que usted también tiene que desarrollar en esto, profe? Sí, yo creo que hay un ambiente donde los chicos vienen acá y lamentablemente no vienen con una carga emocional distinta a la que están acostumbrados todos los domingos a competir. Y eso no es lo ideal. Y a medida que pasa el tiempo y no logran desde lo individual o desde lo colectivo lograr pequeños objetivos, esas frustraciones se van aumentando. Y eso lamentablemente no es que le pasa a los chicos acá en Paraguay. Es parte del fútbol. Le pasó a grandísimos jugadores que en sus clubes andaban muy bien y en la selección cuando no se logran esos objetivos, se generan malos ambientes y las cargas son superiores. Entonces tenemos, obviamente que eso sí es responsabilidad mía, que tengo que tratar de lavarle la cabeza, de que entren a la cancha lo más suelto posible, de que no se frustren ante un error, nos equivocamos, me hicieron un gol. Parte del juego. Si de ese error no te repones, no creces, no sirve. El error es parte del juego, o nadie se equivoca acá. Todos nos equivocamos. Entonces, del error aprender, darte cuenta, asumirlo, es decir, acá la cagué. Esto lo voy a cambiar, lo tengo que cambiar de esta manera. Y yo creo que, vuelvo a lo mismo, me parece que nos está faltando un triunfo, un buen triunfo, goles para que nos saquemos un montón de cosas de la cabeza y se suelten. Y yo quiero ver eso, quiero ver un equipo con una estructura sólida y con gente con esa repentización para jugar, que no entra a la cancha pensando, tengo que hacer, no, jugar. Tenemos muy buenos futbolistas que puedan resolver ese tipo de situaciones y ojalá los podamos potenciar al máximo para que puedan tener su nivel máximo en estos partidos de la selección. Antes que olvide el tema de Alderete, le pregunto a Justo, con relación a la lista definitiva, habló que se podría cambiar uno comprobando la lesión, y le doy específicamente la situación de Diego Gómez. Él, si está en la lista, ¿podrá ser cambiado un día antes o es totalmente diferente la situación? La verdad que no. Creo que la lesión de la que habla el reglamento es algo que está dentro de, que ocurrió dentro de, o que no haya logrado recuperarse totalmente. No específicamente. No quiero entrar en detalles porque creo que la reglamentación no es muy clara en ese sentido si uno espera hasta el final. Por eso te da, creo que también 10 días antes poder, o 5 días antes en este caso, poder de inicio la competencia, darte la posibilidad de todavía enviar la lista. La verdad que no lo tengo muy claro en ese sentido. ¿Y lo de Alderete, profe, cómo terminó? Porque cuando dijiste Alderete ya me asusté. ¿Qué pasó con Alderete? ¿Qué pasó con Alderete? No, porque terminó, tuvo una sobrecarga ahí momentánea. O sea, no me asusto. John Walter Ferrari, Deportes Unicanal. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Respondiéndote a la pregunta, yo creo que el hincha está entusiasmado con Gareca y por cómo va evolucionando quizás en lo futbolístico.
nosotros estamos, o yo por lo menos de mi parte, ilusionado con Daniel Garnero desde el primer momento, pero desde el primer momento hasta hoy no le ganamos a nadie, y al que le ganamos realmente qué mérito podemos darle, sin ofender obviamente a esa selección. Y quizás por ahí pasa el ánimo del futbolero, y yo le estoy hablando como futbolero. Mi consulta ahora, el partido contra Chile, le hace seguramente como hincha de vuelta, ¿por qué Kaku Romero por el costado y no por el medio? Cuando uno ve lo que hace, por ejemplo, en su equipo, cómo va dominando, hablamos siempre de la falta de creatividad, y quizás él nos podría haber dado, jugando un poco más de mitad de cancha para adelante. Quizás todos somos técnicos a la hora de hablar de la selección, entonces consultarle del por qué Kaku y si le convenció en esa posición. Y anteriormente decía, estos momentos o estos partidos vamos a utilizarlo para probar. ¿Por qué no probarlo en ese entonces ya a Rodrigo, Mourinho digo, como para ver qué tanto le pesa la camiseta de la selección paraguaya? No, la posición de Kaku yo me lo imaginaba cerca de Julito, asociando, que le pase un lateral, tenga alternativa, que tenga el arco de frente, que pueda encontrarlo a Adán y a Ángel. Me lo imaginé en esa situación, no me lo imaginé corriendo al lateral. Sabía que quizás no íbamos a tener tanto ese retroceso, pero pensé que íbamos a ser un poco más agresivos cuando nosotros teníamos la pelota. Esa fue la idea inicial, que se asocie con jugadores que pueda asociar, que pueda tener ese pase claro que tiene Kaku hacia distintas alternativas, tanto el pasaje de Iván como el pasaje de Néstor, hasta de Néstor del otro lado, y Ángel se metía a jugar. No nos salió, no tuvimos preciso, nos costó, pero bueno, quería ver si ese lugar lo podía tener como una opción para acá. ¿Y qué, mami? Rodrigo Mourinho. No, queríamos, ya pensando en la competencia, estos partidos, utilizarlos en esta circulación que buscamos nosotros para darle más seguridad y confianza a Carlos. No es por Rodrigo, sino porque yo Rodrigo lo conozco muy bien, sé que lo hace muy bien, Alfredo lo conozco muy bien, ellos trabajaron mucho tiempo con nosotros y saben lo que le vamos a pedir, están acostumbrados, no es algo nuevo ni novedoso, y con Carlos no es así. Entonces buscamos que tenga más competencia, que se equivoque, que dé un mal pase, que le pase. Queríamos eso para que se sienta mucho más seguro a la hora de competir ya por los puntos reales, ¿no? Gracias, profe. Justo volviendo o continuando en esa línea del por qué el positivismo o el negativismo, quizás un 50% es culpa tuya o de aquella selección del 2010. Imagínate que le estamos haciendo una pregunta al que le atajó un penal a España y estuvimos ahí. Entonces, ¿cómo hacer el análisis frío o un análisis concreto de esta selección? Porque es difícil hablar de esta selección paraguaya desde el 2013 en adelante, o 2014 en adelante, cuando teníamos que cruzar la calle para ir a un mundial. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis nosotros? Porque a veces nosotros, como periodistas, hacemos una opinión y sale el hincha y te dice o que somos chupamedia, o que el directivo nos paga, o que somos amigos de él, en este caso, entrenador. Sí. Creo que los resultados obviamente ayudan muchísimo a mejorar el ambiente, pero de ahí a que muchas veces no hay nada que se salve, yo creo que tampoco es así. O sea, que cuando estábamos bien, a nosotros nos parecía que no todo estaba bien porque siempre teníamos que ir ajustando cosas, y cuando las cosas parecen no estar bien, tampoco es que está todo tan mal. Yo creo que hay cosas que se mejoran, hay cosas que sirven, hay cosas que hay que cambiar, sin duda. O sea que, digo, en el funcionamiento, en ir pensando en las cosas que se tienen que cambiar para que la gente se entusiasme también. Y obviamente que el resultado es fundamental como para que la gente se entusiasme. Y en algún momento nosotros analizamos pasionalmente solamente lo que pasa y no racionalmente. Entonces, al razonar un poco, decir, bueno, hay cosas que sí, tenemos mejores jugadores, tenemos esto, tenemos lo otro, pero al poner la emoción de parte de buscar el justificativo, creo que no lo vas a encontrar. Hoy no lo encontrás. Pero por eso digo que muchas veces eso es también internamente de parte de nosotros, de todo el
de todo el equipo de la selección, intentar ajustar los detalles para encontrar ese resultado que anime al 100, no al 100, pero que siga creciendo. Y eso es lo que queremos, obviamente, que todos queremos, que todos sabemos. No es fácil porque competir contra otro, siempre decir, no, vamos a competir contra este que tiene más calidad, y siempre va a ser así, y siempre fue así. Hoy es encontrarle ese partido, como recién decía Dani, ese partido que nos dé el clic y podamos encontrar nuevamente el camino de poder ganar y confiar y hacer que la gente confíe en la selección. Pablo Coronel, Canal 9, C9. Daniel, justo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te quiero preguntar a qué atribuís la falta de gol. ¿Al trabajo, a la decisión de los jugadores, a la suerte, a la fortuna? Y otra pregunta, lo de Tony Sanabria, ya respondiste en su momento, pero él tiene posibilidades de ir a la Copa América, ya que fue el único que marcó justamente en esta era tuya. Y la falta de gol no es por un motivo nada más. Siempre, si un equipo no tiene volumen de juego, si no genera situaciones, si no está preciso en las ejecuciones, y eso lleva a ver el estado de ánimo. Yo creo que el estado de ánimo, cuando no es el ideal, uno no puede estar tan preciso, tan fino como se necesita para lograr esa efectividad que todo futbolista busca. Y lo de Tony no, lo de Tony en su momento tuvimos que decidir. Él compite hoy con futbolistas que están pasando un gran momento y fue una decisión pura y exclusivamente deportiva. Matías Lugo, Radio Unión, R800 AM. Justo, buenas tardes, profe Daniel. Buenas tardes. Quisiera subrayar un ítem que usted remarcó mucho, que fue lo emocional. Que por ahí no salen las cosas por una carga. En el hipotético caso que esto se llegue a resolver, digamos que los jugadores estén en un mejor momento anímico en selección, ¿usted cree que desde lo futbolístico ya tiene lo suficiente en cuanto a generación de juego? En cuanto a eso que imprime de intentar salir jugando, reitero, si sale lo emocional, ¿usted cree que ya Paraguay está óptimo para entender su mensaje y desarrollar su juego? Mira, el tema de dar por hecho algo que no pasa es medio complicado, pero ojalá logremos. Sí, yo creo que con un empujoncito anímico ratificás y se consolidan un montón de ideas, de situaciones, de momentos, porque empieza a fluir. Es algo que pasa cuando jugás, te pasa eso. Vos no entrás a la cancha a ver cómo doy un pase. Vos lo hacés naturalmente. Cuando entras a la cancha diciendo, tengo que dar bien el pase, algo no está bien. Y por lo general ese pase no te sale bien. Y en otro momento, sin pensar, haces así. Bueno, nosotros tenemos que lograr que el equipo se libere un poco de cargas para que esté más suelto, porque lamentablemente estas pequeñas frustraciones o grandes frustraciones de otro momento nos van cargando de cosas que no nos sirven. Para entrar a la cancha tenemos que entrar lo más liberado posible, y es un trabajo difícil. Los chicos consumen todo, tienen familia, amigos que le conllevan esa preocupación. No es sencillo asimilar malos momentos, y sobre todo cuando querés levantar un poquito la cabeza, haces todo para otra vez. Entonces es un trabajo muy fuerte el que tienen que hacer los muchachos, y obviamente que estamos al lado para apuntalarlo y lograrlo, porque estamos convencidos de que si logramos estar más sueltos en ese aspecto, el rendimiento deportivo va a mejorar y obviamente así los resultados. La pregunta para justo, teniendo en cuenta que estuviste obviamente en toda la historia grande de la selección y hoy desde otra posición. Esto también es una historia grande. Sí, por eso. Y hoy desde otra posición. Pero se habla mucho de, por ejemplo, lo que quiso imprimir Chiqui Arce en su momento, o Berizzo, y ahora Garnero, lo de el juego, digamos, por decirlo, más vistoso, con más posesión del balón. ¿Qué tanto crees vos que es así, ya que estuviste en los dos periodos? ¿Realmente el paraguayo puede jugar de la manera de esa idiosincrasia, o es nada más una cuestión de que pueda desarrollar con el tiempo? Creo que el fútbol nuestro cambió también. O sea, que anteriormente el fútbol local mismo se jugaba de otra manera a de cómo se juega hoy.
y así fuimos creciendo. Y también es la evolución que fuimos haciendo. Obviamente que siempre vamos a hablar de que tenemos un ADN, de que de esta manera, pero nosotros hablamos de que tenemos un ADN, pero entrenamos de otra manera, no solamente en la selección, sino que en todos los clubes y en todos los clubes donde están los jugadores. O sea que es verdad que hay cosas que no se pueden perder, como la actitud que no se puede perder, como las ganas de estar en la selección, de venir al 100%, esas cosas no se pueden perder. Aún con las circunstancias que tenemos, estos jugadores, como siempre digo, están acá, poniendo la cara, tratando de levantar, y eso creo que es el valor agregado que tienen hoy ellos, de que cuando podamos encontrar esos buenos resultados, van a sentirse mucho más orgullosos y felices, valorados, porque en los momentos donde no salieron las cosas, ellos tuvieron para poder poner el pecho. O sea que yo creo que eso no es fácil en cuando las cosas no están bien para jugadores como los que tenemos hoy y cómo juegan ellos. O sea que yo creo que lo que quiere y dice Dani de intentar jugar de la manera que él más o menos ve, es porque la calidad de jugadores que tenemos da para hacer eso. Y quizás anteriormente eso no daba. Hoy sí lo tenemos y necesitamos darle la jerarquía y la necesario resultado que necesitamos para que ellos se sientan de verdad que estamos haciendo bien las cosas, que están haciendo bien las cosas. Así termina la conferencia de Daniel Garnero y de Justo Villar, entrenador de la selección paraguaya y director deportivo de la Albirroja, respectivamente. Haciendo un resumen rápido, antes de entrar en los temas netamente deportivos, en algún punto hubo un discurso parecido a entrenadores anteriores con el tema de la cuestión emocional, lo mental, que hay que ser más positivos, que incluso desde nuestro lado deberíamos aportar más. Habíamos escuchado anteriormente con otros entrenadores. Y desde lo futbolístico, decía Garnero que todavía se va a tomar el tiempo para definir la lista de 26, porque tiene tiempo hasta el sábado, que es el día previo al partido ante Panamá. La información que manejamos y que vamos a confirmar en las próximas horas es que Diego Gómez finalmente no va a estar, y que el que quedaría fuera es Aguayo, el nombre que, por eso decía Garnero, 99,9% ya la lista armada, salvo que pase alguna situación, algún contratiempo en estos 2 últimos días, pero sacando a Gabriel Aguayo de los actuales convocados, los otros 26 que están son los que van a ir a la Copa América. Ratificó que para él el partido ante Chile fue parejo, ratificó que Carlos Coronel es su titular en la Copa América, por eso dijo que en los 2 partidos anteriores quería que él gane confianza para llegar bien a la competencia por puntos, así que se entiende que para él no hay ninguna discusión, Carlos Coronel será el titular. Dijo que hay cosas por hablar con Julio Enciso, que él entiende la ansiedad que tiene por mostrarse, porque le salgan bien las cosas, pero que dentro de todo él prefiere que tenga un jugador que sepa eludir, sepa encarar, antes que uno que no tenga gambeta. Y en un momento decía lo de la falta de gol, que hasta en algún punto es atribuible a falta de fortuna, por ejemplo, que no nos queda el rebote, no nos queda la segunda oportunidad, cosa que a veces le cuesta a la selección paraguaya. Recién hoy va a definir el equipo ante el Panamá, porque tiene que esperar el reporte médico y seguramente ver qué idea de juego plasma en el último partido amistoso antes de la Copa América. Un último punto también para destacar. Explicó por qué a Kaku lo puso en ese lugar, porque ya sabe que le puede dar centralizado, quería probarlo para tener una alternativa más. Víctor, jugando por fuera, evidentemente, sí. ¿Quién es Villaca con Justo Villar? Él viaja esta noche, ¿verdad? Sí, él se va a las 12 de la noche. No, la pregunta Arturo, es ¿con quién viaja? ¿Perdón? Él no se va todavía a la delegación. Mañana a la mañana, en 2 grupos viajan. No, por eso, y él dice viajamos nosotros. Y mañana a las 6 de la mañana. ¿Con quién viaja Justo? Se parten hay 2 tandas de viajeros. Sí, vamos a hacer la consulta de con qué grupo va Justo Villar, Arturo. Ahora consultamos, pero sí, un grupo sale a la medianoche, sí, y hay otro que sale mañana temprano. Ahí me pregunto. A lo mejor es un detalle menor, pero como digo, somos como los adelantados, a lo mejor un problema de lugar, de los vuelos. Y si uno interpreta que sí, Arturo, ahora hacemos la consulta y ya nos sacamos esa duda para tenerlo todo bien claro. Pero van en 2 grupos distintos. Ya la vez pasada Santiago habían ido previamente un grupo, sí, y después el grupo grande. Así que ahora hacemos la consulta de quienes viajan a la medianoche, y el grupo de jugadores obviamente viaja recién mañana a la mañana. Después te volvemos a llamar, Víctor, ¿sí? Perfecto. Ya Arturo, se fueron ellos, ¿verdad? De sus lugares respectivos.
¿Perdón, Arturo? Sí, ya se retiraron, digo, de sus lugares. Sí, no, ellos ya fueron a zona de concentración, ya se despidieron de todos y se retiraron de la sala de prensa. Muy bien, después volvemos a Víctor Villalba. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Nuevas y mejoradas natas de Cell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. El mejor por lejos. Acá sacó Víctor una deducción, pero no en desmedro de Víctor, a la pregunta del arquero, porque dijo a Morínigo, lo conozco, dijo. Y Aguilar también dijo Aguilar también lo conozco. Lo mismo, a los dos. Sabemos lo que nos pueden dar, pero Coronel le dimos partido para la que tome pregunta de confianza. Víctor dice, según la deducción que saca, que seguirá en la portería. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Aquí es lo que queremos aprender y me incluyo. Ayer hizo un gesto, Carlos Quise, parecía un arquero en la mesa. Terrible, volada, malo cambiado. Vos observabas, Germán, pero la pregunta es bien seria. Acá parece que el único culpable... No. Ya volvemos. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas, calidad Porque acá papasa. le están reventando el arquero. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados, disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o haz tu pedido al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la Y cultura. mezclando con esto, Libertad primero en aparecer del equipo paraguayo frente a la Católica en playoff el 17 de julio. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Porque el 24 de julio se cierra en Quito la serie de Libertad. Ya No la con- serie, el ida y vuelta. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Lo Electropar. conocemos mucho más a Universidad Católica de Chile que a la Católica de Ecuador. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo, Bistoni de punta a ¿Quién fue punta. goleador en la Católica? Hace años atrás. Un 9, muy bueno, no era muy alto. No. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, JMC la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Quién? José Cardoso. No. Porque hizo goles con la Católica. No. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les Estábamos gusta. nosotros en una cobertura, estaban muy molestos los organizadores porque fue el goleador, iba a recibir la copa y no apareció. Y entonces, es lo que yo recogí como testimonio de la gente organizadora del evento. ¿Quién fue titular en un sudamericano? Descuentos especiales en Farmacias Catedral. Este viernes Juvenil. te presentamos una oferta que no puedes dejar pasar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica. Disfruta de un increíble 50% de descuento directo en caja. En Farmacias Catedral amamos Apodado, cuidarte. en aquel torneo de la Juventud de América. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hoy es sub-20. Sí. Antes era Juventudes de América, hasta los 19 años. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes. Dos locales, Casa Central Ucibellala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El titular sabe lo que he equivocado y Cabañas, Roberto, suplente. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-37 al 8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hago la salvedad, la Católica de Chile. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala a ganar, lo cambia todo. Víctor, contigo.
Gracias, Arturo. Simplemente para confirmar el dato que pasábamos anteriormente, a las 0:50, esta madrugada que se viene, pasada la medianoche, sale el primer grupo de la selección nacional. Y aparte de Justo Villar y otros miembros del staff, ya van 11 jugadores con Justo Villar y parte del cuerpo técnico. Así que es un grupo grande el que va ya en primeras horas del nuevo día. Y el segundo grupo sale a las 6:55 de la mañana. Es la otra parte de los jugadores, es decir, 15 más van en ese grupo y los faltantes del cuerpo técnico, así que en dos grupos grandes, casi divididos por la mitad, que van rumbo a Panamá. Sí. Disculpame, Telemetro, decir te interrumpí. Si la lista se demora por horas y ya sale una parte de los muchachos, ¿por qué se espera? Es que ellos ya saben cuál es la lista, Arturo. Pero ¿por qué no dan a conocer el misterio si ya están saliendo pasada la medianoche? Una parte y la otra sale a la mañana temprano. Y yo pienso igual. Yo incluso pensé cuando venía aquí que hoy se daba la lista, después inmediatamente me confirmaban que hoy no se va a dar la lista, que va a esperar Garnero hasta el último como para publicar, pero sí, la lista ya está definida. Y es, así como decíamos, sin Diego Gómez. Y la información que yo manejo, que vamos a confirmar seguramente en las próximas horas, es que Aguayo es el que no va a estar. No, Aguayo no va a estar. 26. Perdón, sin menoscabar lo tuyo. Yo creo que Aguayo no está. El tema es, si sale una delegación pasada a la medianoche, la otra mañana a la mañana, ¿para qué se va a esperar? ¿O cuándo se va a dar la lista? ¿Cuando ya salieron? Y el sábado recién van a publicar. Pase lo que pase. Si ya salieron. Ya los jugadores practicando en Panamá no tiene mucho sentido, pero es la decisión que tomaron desde el cuerpo técnico de la selección paraguaya. Me parece que se escapa incluso a lo lógico. Esta es la lista de viajeros, haciéndola fácil. Y sí, hubiese sido lo más sensato, pero bueno, es la decisión que tomaron. Igual ya más o menos sabemos cuál, no, como decía Garnero, 99% de la lista ya está confeccionada, salvo que pase algo hoy de urgencia en la práctica o mañana antes del viaje, pero ya están los nombres que van a ir a la Copa América. Repito, porque la duda pasaba por si se esperaba o no a Diego Gómez, y no, él no va a estar en la lista final de Copa América, así que ya está hecha la nómina de jugadores paraguayos para el evento en Estados Unidos. Quiere decir que, para redondear tu información, Víctor, ¿cuál es? Ahí van en dos grupos, 11 ya salen pasada la medianoche, jugadores. 11 jugadores, Justo Villar, parte del staff y parte del cuerpo técnico. Y los otros 15 jugadores, los demás integrantes del cuerpo técnico, mañana a las 6:55 de la mañana. Son 26 los que viajan. Así que ahí ya nos vamos a dar cuenta, el que no vaya es evidentemente el que queda fuera de la lista de la Copa América. ¿Qué más, Víctor? Y nada más, Arturo, esperando el entrenamiento de la tarde, a ver qué novedades tenemos sobre el equipo, porque particularmente yo tengo mis dudas. De hecho, una de las preguntas que le formulé a Garnero y que en realidad no contestó así como tal, es el tema de cómo jugar ante Panamá, porque Panamá es un rival ganable y Paraguay debería jugar con algo más ofensivo, pero viendo que no resultó ante Chile, ahí es donde me genera dudas si vuelve a probar eso con otros nombres o si vuelve al esquema de Perú. Garnero decía que hoy a la tarde recién va a conformar el equipo en base a los informes médicos que tiene. Y aprovecho y comento lo de Alderete, nada de qué preocuparse, fue simplemente una sobrecarga. Ya recuperados Matías Espinosa, Ernesto Caballero, ellos van a viajar, van a estar en la lista de la Copa América y es probable que tengan minutos en el partido del domingo ante Panamá. Bueno, ya dejame agregar que el terminado partido de publicación en Chile por Bravo, aunque es una cuestión de ellos, Bravo está recuperado y está a disposición del técnico Gareca. Chao, Víctor, gracias. Hasta la próxima. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Lleva 3 arqueros. Sí. ¿Y el titular es? Coronel. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Pero una cosa es información, Germán, tenés que ir aprendiendo, y otra cosa es opinión. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. 1223. Fleming Sistema Prepago, Tetisubic
su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Mucho más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si ya la tenés, la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Termina, niño, pregunta y respuesta para ir aprendiendo. Juan Ramón Isasi jugó en la Católica. Juan Ramón Fue Isasi. goleador en Chile. Cuando nosotros... ¿Qué? Juan... Bueno, listo. En Comercial Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caca, sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda Yo me bien. refería a Juan Ramón Isasi. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Log, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Celino Mora, puntero izquierdo de Cerro. Y después fue ayudante en un técnico yugoslavo, muy famoso en su época en Venezuela cuando traía técnico de esa nacionalidad. Y Celino, que le pegaba muy bien, puntero izquierdo de Cerro. Bueno, mucha historia. Jugó en la Católica de Ecuador. Celino. Sí. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Como la marca más elegida del año, disfrutemos todos los días Lactolanda. La marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esperen un ratito los oyentes, enseguida ya vamos a con el debate de la selección, porque ya están los elegidos de Garnero. Ya no le va a llamar a nadie más. No, ya tiene todos sus jugadores. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo en Ruta 1 Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Festeja papá en su semana 20% de ahorro con tarjetas Mastercard y Cabal en artículos deportivos, zapatería, joyería, perfumería y más. Tope de ahorro 500.000 guaraníes que serán aplicados en el extracto de las tarjetas de crédito. Caja Mutual. Yo creo que era su compañero Miguel María Michelagnoli cuando jugaba Miguel jugó, creo que en la Universidad de Chile, si no me equivoco. Católica. Regálale a papá lo mejor este mes, Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo comprando un Somier Living o cualquier producto Koala. Te regalamos una gota, además 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Santibáñez, el técnico, lo llevó a Miguel María. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. 1226. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol. De venta libre en farmacias desde Ilasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de Como también tenemos que saber qué es Panamá, porque así pues en la previa Tony es fácil. Pero Paraguay, ¿cómo juega? No puede calificar de rival accesible, porque Paraguay primero tiene que ruborizarse. Sí. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, 9 Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ahora vamos a aprender quién es Católica de Ecuador, rival de Libertad. Van a aprender, todos vamos a aprender. ¿En qué puesto terminó Francisco López, Universidad Católica en el grupo B? Segundo. Brillante. Clasificó Cruzeiro, Católica de Quito al playoff, pero no dice con cuántos puntos. 11, perdón Gerardo, a 1 quedó de Cruzeiro. Fue segundo y fue al playoff del grupo B. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 de octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Este es el rival de Libertad, para que sepamos. Para todo el local ante Cruzeiro, ganó de visita a la Unión Calera de Chile. Victoria en Colombia, 3-1 ante Alianza Colombiano Niño. Goleó en Quito a Unión La Calera de Chile, 4-0. Igualdad en Quito ante Alianza Lima de Colombia, 0. Cayeron en Brasil 1-0 ante Cruzeiro. Ahí termina.
Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Tienes razón, Germán. Yo dije es Alianza Fútbol Club. Exacto. El que le ganó Católica, ¿verdad? Sí, que antes se llamaba Alianza Petrolera. 3-1 le ganó colombiano. Pero ¿quién ganó acá? Victoria en Colombia 3-1. Antes ganó Católica. Hasta el 16 de junio en Tupi, agasajamos al rey de la casa, elegí el regalo perfecto para papá en Tupi. Boyan y músicos del Chaco, llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicea, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Paranaense jugó la Sudamericana nomás, ¿verdad? No entiendo. Paranaense jugó la Sudamericana. Sí. Ahí, fue rival de Cerro en playoff. No, ahora sí, pero fue rival de Ameliano. Clasificó a Ameliano directo. Primero. Después segundo. Paranaense segundo. Sí. Y en la misma estaban Danubio y Rayo Zuliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El rival de Cerro goleó de visita a Ameliano 4-1. Le goleó al Rayo Zuliano 6-0 de local. Quiere decir que de entrada hizo 10 goles. 10 goles de entrada. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial de la Roja y comprando otros productos te llevas un auricular o termos de edición limitada. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Y lo paradójico, después le ganó en Uruguay a Danubio 1-0. Seguía ganando Paranaense. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casa y Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En Venezuela 5-1 al Rayo Zuliano, pero después Paranaense conoció de 2 derrotas consecutivas. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. A Panal Seguros sentí la verdadera confianza. ¿Cuándo viene la debacle? En su propia tierra. Danubio le ganó 2-1 a Paranaense y Ameliano después le ganó 1-0. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Después de una brillante campaña, en la última cayó de local Paranaense. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Valimí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Para que vaya pensando, Manolo, porque cierra la vuelta en Curitiba, donde conoció de las derrotas. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Claro que son los datos que más te gustan, los datos, ¿verdad? Brillante. Juega hoy, dicho sea, pasó por el Brasileirao Paranaense ante Criciúma a las 19 horas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Esperemos que en la mesa nos hablemos todos juntos para que se pueda entender. Garnero ya tiene a los jugadores de la selección. Error en no dar a conocer. Indalco Seguridad Industrial, Zapatores Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Agrego otra pregunta. Todos los convocados salen de acá, ¿verdad? Sí. Doble error. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. No, ya están todos claros. Si están allá, 2, 3, pero mirá quién está, quién falta y listo. Ya están listos. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Automotor en redes sociales. 1232. Hoy no pega hacer nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne de 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Chair. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty Chair. Está listo el plantel, faltan los nombres. Midea, fabricante de electrodomésticos más grandes del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Midea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa y distribuye Britan S.A. Otra paradoja de la vida. México le ganó a Estados Unidos 6-1. ¿O fue a la inversa? A un amistoso Estados Unidos-México hace poco.
5-1 terminó. No, se fue Colombia. Que le Colombia le ganó a Estados Unidos. Sí, 6-1 y Brasil 5-1 y Brasil, no le puede ganar a Estados Unidos. Descargar la app Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja el app de Ecopetrol y aplícale. Colombia fue que le ganó a Estados Unidos 5-1. Estén en la misma serie de Paraguay. Y Brasil no pudo con Estados Unidos. Bemay Flores con ustedes siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Yo le cuestionaría a Garnero hoy, fuera de la conferencia, futbolísticamente, ya dijo lo que dijo y tiene toda la posición que quiera, las posiciones son personales. Vamos a hablar futbolísticamente. De Garnero, a ¿Cómo mí tendría que armar el equipo ya en el debut? Panamá es accesible, una prueba más nomás. Sí. Pero yo creo que en la mente ya tiene el debut, ¿verdad? y tiene que armar su equipo pensando en el debut, es decir, después. O sea que va a poner contra Panamá el equipo que va a enfrentar a Colombia. Claro, es su práctica, su cierre, donde él no puede parar la jugada para ver cuál es la respuesta. Después puede cambiar 1 o 2 jugadores, pero los que juegan de entrada con Panamá, la gran mayoría, o 9 jugadores mínimo, van a jugar el primer partido contra. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no entran todos ya los que van a jugar? Y pero pueden ser jugadores que no te satisfacen y no te convencen. Panamá va a ser un partido que va a medir por jugador. Pero hay gestos de los jugadores que vos apreciando partidos que se te escapan en la práctica. Pues en la práctica lo tenés cerca, lo vas indicando, le vas guiando, entonces vas disfrazando un poquito, y los partidos eso ya el jugador resuelve por sí solo. Esas cosas puede darse, a lo mejor no cambia, pero se puede dar ese tipo de modificaciones. Yo estoy de acuerdo cuando dice, le pongo acá a Enciso y a Romero y a Adam Vareiro y a Peralta, para que cuando tengamos la pelota, usó la palabra correctamente, agresividad para jugar, pero si se te quedan parados, y el único que ayer decíamos entendió un poquito cómo había que moverse fue Romero, que se metía al medio. Kaku jugó paralizado en el medio, no hay una pelota que encaró, recibió, me gustó en el sentido de parar y tocar, pero no encaró una vez, no trató de darle un cambio de ritmo al ataque de Paraguay. Todas esas cosas vos mirás en el partido, entonces vos decís, jugó poco en la selección, a la gente le gusta, a todos nos gusta, no juega poco, y por algo no juega con distintos entrenadores también. Entonces vas evaluando los partidos, y cuánto te dura, y cómo vuelve. Todas esas cosas uno analiza dentro de un partido de fútbol. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer. Yo vuelvo a decir, para mí, dentro del esquema de poner Kaku o Romero o Almirón y Sosa por afuera y solo 2 volantes internos, nos va a seguir costando muchísimo ser un equipo sólido. En el arco Coronel, armando mi equipo, es el arquero que lo elige Garnero, no lo va a sacar. Salvo de que sea algo catastrófico. Gustavo Velázquez por derecha. Pensando ya en Colombia. Pensando en Colombia, claro. A mí me gustó la defensa frente a Perú. Coincido. O sea que ahí yo lo pondría, al final de cuentas, igual, no sé. Tengo la duda siempre entre Balbuena y Gómez. Aunque me gustó bien Balbuena, esos primeros minutos cerró muy bien líneas, pero después se podría probar con esa misma defensa, podría ser. Y con Junior por izquierda. Después de los 2 volantes centrales, Cubas con Villasanti y tratar de cerrar alguien más de marca en esa zona de vuelta, que podría ser Fabricio, tratar de cerrar, o sea, de priorizar la marca en el medio antes que el juego, o sea, jugar con el error del rival o a raíz del robo tratar de generar fútbol, ¿verdad? Sí, yo armaría el equipo casi similar, no sé si el total, pero al que enfrentaría a Colombia. O sea, arrancaría desde la seguridad de mi arco, de mantener el arco en cero, de armar una defensa sólida. Coincido con vos, Francisco, me gustó mucho lo de Perú. Yo pondría la misma línea de 4, con Velázquez, Balbuena, Alderete y Junior. Después un mediocampo con 2 volantes, sí, Villasanti y Cubas que es el equilibrio ahí. Pero puedo preguntar, ¿y no va a conocer cómo juega el rival, cómo juega Colombia?
Sí, por eso yo pongo línea 4, porque la virtud que he visto de Colombia... Mira la cara de Quise. Díaz te ataca mucho por derecha. Miramos la cara de Carlos, mirando por su cara. Porque Colombia ataca por ¿Quién arranca con Velázquez o con...? ¿Está de acuerdo con usted? No, Mire, para Colombia. ¿Puedo terminar mi posición o no? ¿Quién sería tu lateral? No, porque me cortó usted. Usted me cortó, que es normal últimamente. Pero va a ser advertido, te aviso ya. Porque Colombia ataca. Te van a advertir, te aviso. Por Arias por afuera y Luis Díaz por afuera. Entonces vos necesitas marcar y tapar y arrancar de la seguridad de atrás. Primero defendete bien, que no te hagan goles y bueno, después pensar en lo ofensivo. Pero sigo insistiendo tener un 9 de que lo asistan, de que lo hagan participar y que jueguen para él. Juega el sábado, de hecho, se va a pasar Colombia ante Bolivia. Para exactamente. Y entre los delanteros... Que Bolivia viene para perder con Ecuador 3-1. Sí, y que Ecuador cambió, tipo Garnero. Cambió todo su equipo. Sí. El último que jugó prácticamente contra Argentina. Fue más ofensivo. Sí, cambió todos los jugadores y temas. ¿Qué pasa, Carlos? No, yo digo, seguir insistiendo con dos volantes, Cuba y Villasanti, no nos alcanza. Llevamos 25, 30 partidos, muchachos, y queremos seguir jugando de la misma manera. Y nos va a pasar lo mismo, no hay necesidad de tener conocimiento del fútbol. Entendamos de una vez por todas que nuestro problema no está atrás, no está arriba, nuestro problema está en el medio y lamentablemente tenemos pocos jugadores en esa zona. Pero si no cambiamos ahí, vamos a tener las mismas dificultades que tuvimos en todos los partidos. ¿A quién lo ponemos ahí? En el medio. Cambiar el esquema. Yo vuelvo a decir, Paraguay hoy, al no tener volantes, porque y tener centrales, juega con 3 centrales, después el cuarto puede salvar, ¿cómo se llama? Velázquez, puede ser Ramírez, el otro lado Espinosa, porque uno de los dos tiene que tener posibilidades de llegar hasta el fondo, que no te van a dar ni Junior ni Velázquez, no juegue con los dos, juega con uno de ellos. Y ahí el medio... Pero yo no sé si Espinosa llega. Si llega Espinosa por izquierda. Espinosa llega. Si llega Espinosa para mí por izquierda. Bien, que el partido recién el 24, en principio. De que juegue... No, nada, vos decís por lesión. Sí. Vamos a hablar de que están todos sanos. Ok, entonces Espinosa por izquierda para mí, en vez de Junior. Entonces ahí vos tenés la posibilidad de llegar por un lado con un lateral con proyección, porque tus 2 puntas que vos tenés, después los 3 puntas, al hacer 3-4, de los cuales cuando defendés va a ser 5, vos tenés otra consistencia en el medio y tenés 3 posiciones para divertirte y jugar según el rival el plantea. Podés jugar con 3 delanteros, 2 por afuera, 1 por el medio, podés jugar con 2 para marcar a los volantes contra equipos que juegan protección y un solo punta, podés jugar con 1 y 2, podés variar con que quieras, porque tanto Kaku, que puede jugar a la derecha, al medio y a la izquierda, Romero, que puede jugar en las mismas posiciones, a mí no me gusta tanto la derecha, pero te puede cumplir una tarea. Enciso puede jugar en el medio, puede jugar detrás, no te puede jugar a la derecha porque baja. Almirón te puede jugar a la derecha, a la izquierda rinde menos, y tenés a Adam Barreiro para pelear. De ahí uno tiene que sacar. Pero esa decisión del técnico. En el planteamiento de Carlos quise cambiar la figura, pero Garnero no va a cambiar la figura. Entonces no va a pasar lo mismo, no nos creemos expectativas. Es decir, si nosotros no consolidamos la lucha, la pelea en la mitad de la cancha, nosotros vamos a sufrir. Nosotros no tenemos volumen. Con los nombres que tenemos, puede ser una figura pensando en ese equipo. Cubas por delante de la línea de 4 y sumar a Villasanti y a Peralta. Ahí puede ser una alternativa, no es lo que posiblemente haga. Y a partir de allí y Almirón Enciso. Y ahí tiene que decir Almirón Enciso, Almirón, pero Kaku no puede jugar con Enciso y con Almirón. No, Kaku no te da marca. Y vos pero no puede jugar con ellos porque Kaku tiene que colabore en la marca. Si llegaron a ver el partido de Colombia el último, que goleó a Estados Unidos, la única manera que Estados Unidos le hizo daño fue jugándole pelotas largas a la espalda de Mojica, que es el lateral izquierdo, que no vuelve nunca y no cierra nunca, y el central por izquierda, Lucumí, nunca sale al costado. Entonces, vos necesitas un picador ahí, un tipo que te pique a la espalda del lateral izquierdo. Porque si vas a jugar por el medio centralizado, mi extremo va a estar complicado. Almirón y Enciso hoy día. Pero Almirón no te va a picar ahí. Sosa no está. Pero falta 10 días para... Hoy no. Creo que no está pero condiciones, y no está en el último partido. Era su cabeza, está en la transferencia. ¿Qué es lo que te pasa, Francisco? Si vos jugás, ¿qué es lo que le pasa? Lo que pero pasa es que el equipo jugó mal y él también es producto de cómo jugó el equipo. Si Garnero tiene más ordenado lo que quiere en mente, Ramón le va a rendir.
Sí, claro que le va a rendir, pero hay una confusión nomás. Para mí Sosa aparte el rival, está confundido, por eso le si vos me decís Enciso, Almirón, Vareiro, Arce y Sosa, y yo tengo elegido un fijo ahí, para mí es Sosa en primer lugar, de esos 5. No, aparte el rival, Kaku. El rival sabe, Enciso segundo. A mí la duda que a mí me da es cómo vas a parar a los 3 nomás, porque vos tenés que jugar con 3 en el medio, no tenés alternativa para, es decir, puedes jugar con 2 y otra vez baja Almirón y baja, pero no, jugó Villasanti y Peralta, Peralta, ahí sí. Y vos decís, ¿por qué no Matías Rojas? Porque ahí podía ser Matías también, pero ahí no convenció. Pero si le pones de los 3, vos es decir, cuando juega con 3 y juegan todos los equipos del mundo, los que son campeones con 3 en el medio, menos el Bayern. ¿Cómo terminó el Bayern? Ya está. Estamos para llegar a una conclusión rápida. Entonces vos decís, esos 3, lo ideal es que los 2 pisen el área. O si no, no te alcanza. Si vos ponés Matías Rojas, Villasanti y ponés Cuba, vos terminás partiendo tu equipo en ataque. ¿Qué significa eso? Que le dejás la responsabilidad, que ayer hablaba Cafa, del 9 no le asiste. ¿Y cómo le van a asistir si todo el partido juega con inferioridad numérica porque no llega nadie de atrás? Claro. No te olvides que en esos partidos nosotros también en algún momento jugamos con 5 centrales y los centrales no se van con la frecuencia que podés llevar. Por eso que tenés que tener un lateral que se va sí o sí uno de ellos. Podés jugar con el otro porque no tenemos. Ramírez o Espinosa. Entonces vos en el medio necesitas un volante con llegada. De los 3, porque acá Cachorro tampoco llega al área, Sánchez, Peralta es el que tiene para llegar un poquito. Claro. A él le gusta llegar, soltarlo más, es decir, vos, esta vez vas a llegar. Vos llegame todas las veces. Y necesitas el equilibrio que te puede dar y ahí te quedan los 2. Y Villasanti. Pues no hay más, no tenés más. ¿Y por qué no juega así? Es lo ideal. Habrá que ver si ahora contra Panamá arriba, no prueba con esa figura ya. El hombre en punta, Adam sobre Alex o Alex sobre Adam. No, Adam está más hecho para esta competencia, cómo mete el físico, se nota eso. Van a enfrentar 2 centrales de 1,90 m, 90 y pico, fuerte. A mí me gustó más. Pero de lo que diga Alex Arce. Son gustos, pero son detalles, pero hay gestos, hay forma como se para, cómo mete el cuerpo, que Adam saca diferencia todavía. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. Lo que Germán Cafa pregunta es, ¿Garnero quiere al 9 o lo pone numéricamente al 9? En el mes de papá y el mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Ven y a Bristol a aprovechar los premios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participas de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Parece que Panamá entra un equipito Panamá. Parece que así la historia. ¿Va a jugar Copa América? No, pero Copa América juega. Panamá en los últimos años mejoró muchísimo. El Mundial de Rusia, estuvo el Mundial de Rusia. Comenzó a tener protagonismo en su conferencia, cuando antes no figuraba. ¿Sabes por qué? Porque te dicen, dicen. Hubo gallego ahí. Discúlpame, no voy a decir dicen. Porque podemos creer que el famoso dicho, ¿y si no le ganamos a Panamá? ¿Se entiende lo que yo digo? Claro, pues tampoco pues se le ganó a Panamá. Te digo más, Panamá hoy en el concepto de la confederación de ellos está por encima de Costa Rica. Cuando Costa Rica era siempre detrás de México, o de Estados Unidos y México, de Costa Rica el tercero. Hoy Panamá discute la tercera ubicación con Canadá. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que le puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. 1247. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participas del sorteo para 2 personas todo pago. Si sos cliente fiel duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafer creando tendencia. Y Raúl Ochoa le damos la bienvenida a esta radio monumental de Paraguay, Raúl, y preguntándote, Raúl, colega panameño, ¿cómo está Panamá para el partido ante Paraguay? ¿Cómo te va, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes a la afición tuya y un gusto y un placer estar en tu radio, don Arturo. Bueno, la verdad que Panamá
está en un momento ahora mismo preparándose para lo que es esta Copa América, que Panamá repite por segunda vez una Copa América que debe ser la Copa América completa, de verdad, la verdadera, como se dice, pero Panamá también tiene y enfrenta muchas bajas en la parte defensiva. Fidel Escobar, un jugador que ha sido tricampeón en el fútbol costarricense, en el Saprissa, que es un poderoso de nuestra área, de nuestra zona, que también no estará en esta Copa América, no estará tampoco contra Paraguay. También Andrés Andrade, jugador que juega en Austria por lesión en una gira con la selección nacional de Panamá, estuvo una lesión en el ligamento cruzado y no estará tampoco presente tanto contra Paraguay ni en la Copa América. Y bueno, y en este momento no estará tampoco Adalberto Carrasquilla, jugador, vamos a decir, el motor del mediocampo panameño, no estará porque el Houston Dynamo lo solicitó para una fecha que no tiene importancia, pero lo pidió y el jugador tuvo que estar para esta fecha en la MLS. Y ahora acaba de suceder que el jugador José Luis Rodríguez, el Puma, no estará porque estará firmando su contrato con su nuevo club allá en Serbia, que es la Estrella Roja. Pero por ahora está en concentración, está más o menos a 2 horas de la ciudad. La Selección Nacional de Panamá está trabajando para recibir hasta Paraguay, que parece también que no viene en un buen momento. Panamá viene de 2 partidos de eliminatoria, se reirán ustedes cuando diga el nombre, contra Guyana y contra Montserrat. En la mesa algunos sabrán dónde quedará Guyana, pero no sabrán dónde quedará Montserrat, y nosotros ganamos, que fue el objetivo, sacamos los 6 puntos, pero la forma, la manera fue sufrida, y nos preocupa mucho esto porque si un equipo que está arriba de los 100 del ranking FIFA, arriba de 100, nos puso en complicación, ¿qué no puede esperar contra Paraguay? ¿Qué no puede esperar en esta Copa América, don Arturo? Ahora, Raúl, la incidencia que pueda tener, si el equipo no está funcionando bien, pese a ganar, lo está diciendo Raúl, y tiene restas importantes como vos lo mencionás, ¿qué expectativa crea el ambiente ante Paraguay, que de hecho tampoco viene bien? Ok, la expectativa es que nosotros esperamos una goleada. Nosotros los panameños hoy estamos creciendo en el fútbol centroamericano. Panamá en el 2023 se marcó como una de las terceras del área, entrando varias veces al Final Four, que es una liga que se inventaron, la Liga de Naciones, pero es la liga que tenemos que jugar en nuestra zona y quedamos de tercero. Y Panamá está demostrando un crecimiento, vamos a decir, abismal a comparar lo que es Costa Rica, Honduras, Guatemala, pero lastimosamente las lesiones que tenemos en la saga, nuestros goleadores que están en el sur, en la Universidad Católica, como Ismael Díaz, José Fajardo, no están haciendo los goles. Son jugadores que tienen que tener 10 tiros para marcar un gol, y este número nos preocupa porque si nosotros nos complica Montserrat, nos complica Guyana, ¿qué va a pasar con una Paraguay que necesita venganza, necesita victoria, necesita irse a la Copa América con goles, con jugadores que de repente todavía no se adaptan a lo que es la idea del señor Garnero, pero al final tiene que buscar la manera de ganar nuevamente, porque Paraguay ha ganado todos los partidos contra Panamá. Raúl, si nos tenés que contar una virtud de esta Panamá, de este presente de Panamá, a pesar de las bajas que tiene, ¿qué nos puede indicar? ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Panamá? ¿Que atacan bien, triangulaciones, son potentes, o el fuerte es la defensa, sí, y arranca desde ahí? La parte física. La parte física. La parte física es fundamental, y también con la idea que ha traído el danés español Tomás Christiansen, que ha traído vamos a decir, ese tiquitaca, que fue lo que elevó el nivel de Panamá. No se logró el objetivo de llegar al Mundial en el 2022, nos quedamos en la puerta del horno, pero gustó con el tema del tiquitaca, de la elaboración de juego, de izquierda a derecha, pero bueno, el fuerte de Panamá es la parte del tiquitaca hoy, pero para nosotros nos estamos quejando porque el tiquitaca no da resultados. Nosotros queremos resultados hoy. ¿Y quién sería hoy el Gavilán Gómez, el capitán de Panamá, que fue histórico cuando clasificaron a Rusia, lo mismo que Román, un central fuerte, aguerrido, que jugó mucho tiempo en Colombia y en los Estados Unidos? ¿Hoy tiene jugador así representativo Panamá? Sí,
Sí, tenemos a Luis Manota Mejía, el arquero, el golero de Nacional de Uruguay, que es figura del Nacional. Tenemos también algunos centrales como José Coto Córdoba, un jugador de 22 años que acaba de firmar con el Norwich de la Premiership de Inglaterra, un jugador que tiene mucha proyección. Estamos también teniendo jugadores como Aníbal Godoy, que quedó en ese reemplazo de Gavilán Gómez, de Gabriel, que es el capitán de esta selección. También jugadores como Edgar Joel Bárcenas, que juega en México. Tenemos Freddy Góndola. Hay muchos jugadores que tienen ese paso y esos minutos. Cecilio Waterman, que también está lesionado, pero son jugadores que tienen más de 10 años ya jugando en la Selección Nacional de Panamá. Raúl, y hablabas igualmente de Fajardo. A nosotros nos interesa mucho porque más adelante se va a cruzar igualmente jugando en la Católica de Ecuador a Libertad de Paraguay por Sudamericana. Es una de las figuras también que tiene, pero decías, necesita de 10 situaciones para marcar uno. Fajardo, delantero de experiencia hoy en la selección de Panamá. Sí, José Fajardo e Ismael Díaz son la dupla letal en la Universidad Católica. Al parecer, cuando se ponen la camiseta de Panamá, al parecer hay algo que está pesando, hay algo que no está engranando, pero son jugadores que son letales. Gusta mucho porque José Fajardo es el delantero, pero te corre, te lucha, te corre 13 kilómetros en un partido, que es lo ideal para estos técnicos europeos, como el caso de Tomás Christensen, que hace el trabajo que él le requiere. No te hace el gol, pero te hace el desgaste, te busca. E Ismael Díaz es ese jugador que tiene algo distinto, la magia, tiene ese toque diferente, pero en este momento son dos jugadores que pasan buen momento en su club, pero en la selección le está costando marcar goles. Ahora, Raúl, reiteranos esto con Raúl Ochoa, el colega panameño. Germán nos permite hablar contigo, Germán Cafa, que te estaba preguntando antes. Los dos delanteros de la Universidad Católica, de Quito, de Ecuador, rival de Libertad, rival de Libertad en el play-off de la Sudamericana, ¿son panameños los titulares, los dos? Los dos salen como titulares o se turnan, pero los dos son titulares porque uno juega, Ismael es zurdo y José Fajardo es derecho. Son jugadores muy potentes que tienen esa capacidad de correr, son muy inteligentes. Ismael Díaz tiene un buen currículum, estuvo en el Porto B, estuvo en diferentes equipos en Europa, en el Español. Tuvo una lesión lastimosamente en su rodilla, le bajó el rendimiento, fue al Mundial en Rusia, pero ha encontrado nuevamente su nivel igual que José Fajardo. Pero José Fajardo, ese jugador que te corre, que te desgasta, es el que les gustan los técnicos que todos los jugadores quieran que corran. Ese es José Fajardo. Raúl, muchísimas gracias. Te estamos molestando post partido para tener también tu opinión luego del partido del domingo. Paraguay está partiendo una parte de la delegación esta madrugada y otra mañana a la mañana, Raúl. Llega a las 6, me dijeron, llega a las 6 y ya también pregunté a la Federación Panameña de Fútbol, llega a las 6 de la mañana a una parte, estarán aquí cerca en el Hotel Westin de Costa del Este de Panamá, estarán ahí en el hotel de concentración y luego estarán practicando en un estadio cerca de lo que es el hotel. Y el día sábado estarán haciendo reconocimiento en el nuevo y remodelado Rommel Fernández Gutiérrez. Raúl, un abrazo al aire, se despide Germán. Muchas gracias, Raúl, un abrazo grande, a las órdenes. Hasta luego. Gracias, Raúl Ochoa. Todo el público paraguayo. Adiós, gracias. Muy amable Raúl Ochoa, el periodista panameño. Aprovechar los mega descuentos en Puntos Farma. Hoy jueves 13 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Es algo que te he entendido mal. Y los dos no juegan contra Paraguay, pero los dos que van a jugar. Juegan los dos, sí, no hacen goles. Pero van a jugar. Sí, van a jugar similar a nuestros jugadores. Son figuras en su equipo. Sí, pero son titulares en la Católica. Sí, son titulares en la selección panameña. Sí, también enfrentar dos selecciones parecidas. Fajardo y Ismael Díaz. Fajardo y Díaz. Los que van a enfrentar a Paraguay son los dos que juegan en la Católica, que va a jugar contra Libertad. Sí, allí son figuras. Y después mencionaba al arquero de Nacional. Que juega en Nacional de Montevideo. Nacional de Montevideo que tiene una historia, un idilio con panameños. Claro. Y la figura que
que iba a viajar a la Estrella Roja a firmar su contrato. Puma Rodríguez. Puma Rodríguez, que es él no va a estar. Carrasquillo, que fue al Houston Dynamo para jugar un partido de la MLS. Dos bajas importantes. Claro, lo que dice Antonio Faría, mi querido Antonio, agregando lo que vos dijiste, estás puntualizando, jugó en Nacional de Uruguay, Julio César, Deli Valdés, había dos. Ahí jugaron en el Deportivo Paraguayo, y el Deportivo Paraguayo le reclamó públicamente la deuda a Nacional de Uruguay. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué le llevaron al panameño Carlos Quise? Porque era bueno. No. Independientemente de que era bueno, no. ¿Qué ocurrió? Llevaron a africanos también a Nacional. ¿Qué pasó? Y a Uruguay. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos de descuentos del 35% en juegos de baño, grifería y mucho más. Cantabria sea. Fíjate el año cuando 80 y pico. Julio, ¿qué ocurrió? O viral, de que termino acá, no voy a contar. 1900. Se unen todos los clubes nominados chicos en Uruguay y dicen, o pagan la base que queremos, Peñarol y Nacional, o termina todo. Surge el jugador y lo llevan. Vamos a poner una base de transferencia. Danubio, Central Español, Defensor Sporting, Rampla, Cerro, ¿quieren? Vamos a la base. No pueden salir. En el 89 llegó a Nacional de Uruguay. ¿Y qué estaba pasando? Venía del Deportivo Paraguayo. De Buenos Aires. Acabo de decir que había dos. Después, ahora es técnico de fútbol. Y después le hace un reclamo Deportivo Paraguayo porque Nacional no le pagaba. Pásate ya a Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Muchísimas gracias, Michelin Ortiz. Muchísimas gracias. Gracias. El domingo hablé con él, envió saludos para todos. ¿Quién? Michelin. Ahora estoy escuchando lo que dice Michelin. No, pues yo el domingo justo hablé a la mañana con él. ¿Vos sabés quién es Michelin Ortiz? ¿De dónde ustedes le conocen? Mi compañero, compañero mío. Yo lo conozco de que trabajaba con usted. ¿Y la conferencia dónde es? No sé. A veces no saludó. Creería que... No sé dónde es. ¿Qué licenciada? Una charla, parecía una charla, ¿verdad? ¿Dónde? El peor contador de chistes de Michelin. No, pues yo lo conozco mucho más que uno. Michelin es contador de chistes en el final de su vida. Yo lo conozco y Gustavito sabe muchísimo más. Disculpame que te diga. Michelin Ortiz le recordó muy bien, ayer hubo un acto en la Escuela de Locución Radial y Televisiva del Instituto Municipal de Arte del IMA. Michelin fue uno de los locutores reconocidos, de los 20 y tantos locutores que el instituto, que la Escuela de Locución hizo un reconocimiento, y los alumnos tuvieron la oportunidad en el medio del acto de entrevistarlo, y allí él lo recordó a usted. Yo no quiero ponerlo para no hacer el autobombo nomás. Pero fue... Le agradezco mucho a Michelin. Fue lo mejor de la noche. Le agradezco mucho a Michelin. Le agradezco profundamente a Michelin. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 ingresa a unicel.edu.py. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Conociendo a la gente de mi país, por eso no pongo. Le agradezco. Y ahí viene la licenciada Zoraida, que se acordó de mí. Así que a Michelin un abrazo. Muchísimas gracias, Michelin. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premio para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios hasta el 14 de junio. ¿Qué, niño? Yo creo que la gente quiere escuchar. Claro, nosotros también queremos escuchar. Hablando de eso, ¿ya poner Gustavito no? Sí. Antes para comentar más es modo teleshow. O sea, no es teleshow en realidad, sino es más deportivo. Tanto gustó el nombre de Deli Valdés que en la Argentina se creó una banda que hecho sea de paso, no sé si conoce Gustavito. La Delio Valdés, y es muy buena banda. Para verlo y para escuchar la Delio Valdés, hecho sea de paso. Por ese lado. Venía por ahí el nombre. Valdés llegó a Europa también. Sí, aquí justo veo que Julio Deli Valdés jugó en el Paris Saint-Germain, Cagliari, Real Oviedo, Málaga,
en uno de esos Bueno, equipos. averigüen cómo y de qué manera se fue a Nacional de Uruguay. Sí. Y este es el grupo, la Delio Valdés. Es muy buena. En honor a un grupo argentino, pero en nombre de Delio Valdés. ¿De panameño? Si ponemos este nombre, sí, al grupo, quedó la Delio Valdés. Un grupo de música. Argentino el grupo, pero muy bueno, hecho sea de paso. Para comentar nada más. Y no sabes que conozco como te... Comencé con Arturo Rubín, me fui a la cancha todo. Después, al día siguiente, sentate con Michel. Saluda querido Arturo Rubín, si estará escuchando, la Domínguez está por acá. Y me dice, decime una cosa, te vaya a nombrar conmigo. ¿Por qué decir, aspirador luz, y la tradición del señor Arturo Rubín, a quien amo, respeto y le quiero muchísimo, me dio la oportunidad, me dio la vidriera, y gracias a él soy lo que soy. Y me decía, y después vos sabés la rabia que uno siente, pero es la crítica constructiva que siempre digo, la crítica constructiva es para mejorar nomás, no para destrozarla a nadie, siempre crítica constructiva. Y yo procuraba, yo después hacía, después me iba al día siguiente y decía, y si te así, y después, antes decía yo, aspirado a la luz, calidad, tocando su puerta, decía, tipo mexicano. Ahora digo, aspirado a la luz, calidad, tocando. Bueno, ya le metimos un saludo al licenciado Ramallo. Gracias, Michelín, muy amable. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio con tarjetas de crédito Bancopa. Ahorras 30% en todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando en regalo ideal. Banco crece desde la raíz. Por eso yo, licenciado, no quiero poner. Porque parece que vos agredís y te pueden tomar a mal. Porque esa es la vida que a mí me enseñó. Entonces los disimulos o los gestos o la cara que te hacen no viene al caso. No sé si me entiende. Está bien lo que decís, pero la gente quiere escuchar, necesitamos saber, necesitamos saber también. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.pe. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Bueno, niños, ¿qué premio tenemos de Supli? Esto pusimos por pedido de Carlos Quise. Mi abrazo, mi querido Michelín, saludo para vos y la familia. Sí, señor, tenemos dos kits para regalar. ¿Qué contiene el kit? Un hermoso termo para el tereré, un kepi, un bolígrafo, igualmente gentileza de Supli. Son dos termos, dos kepis, cada hora lleva un termo con el kepi y el bolígrafo correspondiente de Supli. Ya está la imagen igualmente en la cuenta de Twitter o X, hoy día de Fútbol a lo Grande, y ya pueden llamar al 618-4700 y como define el comité, si hacemos en dos tandas o en una tanda el sorteo. ¿De qué? Porque son dos. Son 2 de 10, pues. 2 de 10, 2 de 10. 2 de 10, porque hoy tenemos con Gustavito la conferencia de prensa de Garnero y de Villar. Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una Toyota BZ4X en el poder de cambiar el C por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye Paraguay productos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Están los oyentes, Gustavito. Hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, anotado Ramón. El yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Más oyentes, hola. Hola. Sí, ¿tu nombre? A ver, repetime, Jorge. Jorge Ortiz, 289. 289, correcto, Jorge, anotado. Siguiente oyente, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, señor, ¿tu nombre? Feliciano Aranda.
Con Feliciano, últimos 3. 092. Anotado. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. Sigue Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Muchísimas gracias, Antonio Fería, recordando también los relatos de Carlos Alberto Gómez, la victoria 3-2 de Cerro. Hoy se recuerda. Este fue el 26 de abril, se recordó la victoria de Cerro ante Botafogo. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Energy Gas, escuchando el partido, viendo una película, tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154, correcto, Rafael, anotado. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero Upiza. Upiza, probaste, ¿te gusta? Más oyentes, hola. Hola, niño. Sí, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. ¿Para qué comprarse para alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. El original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Vamos por la llamada 6, hola. Hola. Sí, señor, ¿tu nombre? Juan Santander, 168. 168, correcto, Juan, estás anotado. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Ahora Diego Rosada habla, tienda online en Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestros 64 aniversarios, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos sea de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hola. Niño. Señor, ¿tu nombre? Buenas tardes. Carlos Domínguez. Carlos, últimos 3, Carlos. 198. 198, anotado. Llegaron los imbatibles al supermercado Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban Chopera Tokio en 16 cuotas, 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tenemos? Hasta aquí 7 anotados. Métele, pues, niño. Más oyentes, hola. Jorge, ¿qué tal? Bien, señor, ¿tu nombre? Jorge Arevalo, 489. 489, anotado. Tus electrodomésticos deben ser Jan, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo sea. Nuevas y mejoradas hasta Textil con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. El mejor por lejos. Más oyentes, hola. Sí, ¿tu nombre? Richard Rodríguez. Richard, últimos 3, Richard. 638. 638, y ahora llamada 10 y cerramos. Hola. Repetime, por favor. Ricardo, últimos 3. Últimos 3, Ricardo.
657. Correcto, anotado. El premio, ¿qué tiene el supli de Francisco López? Tiene un termo muy lindo para tereré, un termo grande y el kepi y bolígrafo. Sí, muchísimas señor. gracias, David, muchísimas gracias. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad ¿Está pasa. el cumpleaños Federico Ríos de hoy? Sí, el profesor. ¿Qué es el- Juega gris. No, ya hicieron un meme. Como pusimos que no va a poder jugar el Puma Rodríguez, son rápidos los oyentes. El Puma no puede jugar contra la Arizona, es un oyente ya. Pero este es otro Puma Rodríguez, no el cantante. el Son verdadero, rápidos los ese es el oyentes. verdadero. En el Twitter no. Federico, felicidades acá, los muchachos te felicitan, me incluyo. Federico, felicidades. Muchas gracias, Arturo. Un saludo muy especial para todos ustedes ahí en la mesa. Muchísimas gracias. Es muy bienvenido y muy bien recibido las felicitaciones de los compañeros. ¿Cuántos años cumplís, Federico? 5-3, Arturo. ¿Y cuánto tiempo de árbitro? 18 años. ¿Y por qué te fuiste antes de tiempo del arbitraje, Federico? Sí, salí mucho antes, Arturo. Salí mucho antes. ¿Y por qué? Porque creo que era el momento de salir. No hace falta hablar de qué había, por qué motivo. No, Creo pero que ya, te fuiste antes de, capítulo cerrado. antes de tiempo. Sí, 5 años antes salí. 5 años. Que podía. Federico, vos viste la jugada ayer de Estados Unidos, porque te queremos mostrar a Estados Unidos, Brasil, la que pide intervención el VAR y desconocimiento de la regla. No he visto ayer, Arturo. No he visto. Buscala vos ayer para el domingo, eso. vas a ver vos que son árbitros de partido internacional, que no contempla al VAR lo que pidió, ¿verdad, Fakelman? Minuto 53. Sí, profesor. Yo justo le había comunicado ayer que para que vea. Sí. Pero el señor estaba ocupado. No, pero vas a ver. Felicidades, Federico, saludos a la familia. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo muy especial para todos y muchas gracias. Muchas Adiós, gracias por... Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados disponible para envíos en todo el país. Visita nuestro showroom o hacer tu pedido al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Vamos con el segundo de suple, agradeciendo a David Jiménez, ¿sí? Aún no hicimos sorteo, señor desde. Ya están los 10, pero vamos a hacer el sorteo. Acá Vamos a están hacer y no, yo pensaba, Víctor Vidal anotaba por el papelito. Acá están los papelitos. ¿Y quién hizo papelito? Está Pancho. Saca Qué buen bombo, uno, Pancho. sí, sí. Muy bien. Ahí vamos a ver quién es el ganador. Tiene que pasar por los giros Andrade de Telefuturo. El ganador es Francisco López. Esta limita Víctor Villalobos. Doctor Salud Medicina. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El número 9. 9, atención. El ganador es Richard Rodríguez, 638. Richard Rodríguez es el ganador del primer kit que contiene el termo, el kepi y el bolígrafo de Supli. Muchísimas gracias, Vía Supli. Muchísimas gracias, precioso el presente. ¿Y quién ganó, niño? Richard Rodríguez, el final 638. Vamos para el segundo. Ya conocer los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Más oyentes, hola. Sí, Gustavo Peralta, 052. 052, ha anotado Gustavo. Siguiente, hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estamos? Bien, señor. ¿Tu nombre? Edgar López, 216. Edgar López, repetime. 216. 216, correcto, anotado. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Descuento especial en Farmacia Catedral. Este viernes te presentamos una oferta que no puede dejar de pasar con tu tarjeta de crédito Banco Sudamérica. Disfruta de un increíble 50% de descuento directo en caja. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hola. Hola, sí, María Molinas 940.
9:40, correcto. María, estás anotada. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal. Beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ocibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ocibeyala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Partito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más oyentes participando del sorteo. Hola. Sí, Raúl Valbuena. Raúl, últimos 3. 842. 842, anotado. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, Apostala, ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Rigoberto Ríos 538. 538, anotado Rigoberto. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, Guillermo Cáceres 854. Anotado, Guillermo. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. En Comercial La Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes te vas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja, sorteo sábado 15 de junio. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Rafael Benítez. Rafael Benítez, últimos 3, Rafael. 154. Anotado, señor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero con elevación Zika Wall 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreo. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en Autic y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Autic, la universidad sin fronteras. Vamos por la llamada 8, el sorteo gentileza de Supli. Hola. Hola. Señor. Martín Arrua 840. 840, anotado Martín. Cuando compras Lacto Holanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos, disfrutamos Lacto Holanda. San Juan del Lao, raso supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales, cantos, danzas y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas. Estacionamiento del Raso Capiatá Thompson. Entrada libre y gratuita. Festeja papá en su semana, 20% de ahorro con tarjetas Mastercard y Cabal. En artículos deportivos, zapatería, joyería, perfumería y más. Tope de ahorro 500.000 guaraníes que serán aplicados en el extracto de las tarjetas de crédito. Caja Mutual. Hola. Señor, ¿tu nombre? Carlos Salsa. Carlos Salsa, ¿verdad? Últimos 3, Carlos. 625. Correcto, señor, anotado. Regalale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somir Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada olor en Quitadol de venta libre en farmacias. De Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vamos por la llamada 10 y completamos esta tanda. Hola. Hola, niño. Juan Díaz 168.
68. Anotado Juan, en segundos el sorteo. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura, apoyarla siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia AIE. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La Nasta Green 95 Petrobras cuida tu motor porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 Petrobras. Decide bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Vamos, Francisco, con el numerito. Ya sacó uno el profe Carlos Quise. Sí, señor. Solito el 1. El 1. Atención, el ganador es Gustavo Peralta, 052. Gustavo Peralta es el ganador del segundo kit de suple, en este caso el termo, el kepi, el bolígrafo. Reiterar entonces, el primer ganador, Richard Rodríguez 638, y ahora el ganador es Gustavo Peralta. Hasta el 16 de junio en Tupi sacamos al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá en Tupi. Botán y músicos del Chaco, llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El ganador es, reiterar entonces, señor, Gustavo Peralta. Gustavo Peralta es 052, el segundo ganador, y antes Richard Rodríguez. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio. Te llevas la camiseta oficial del Albi Roja, y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite al Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñemby. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Bueno, y el que era de Libertad, anduvo muy bien. El que le busqué no le contestó. Johnny Bogado Anameliano, veo. Ahí se fue a Rosario. Sí, se fue, pero volvió. Pero andaba muy bien él. Sí. ¿Y para qué se fue? Y para dar el paso adelante. Pero para hablar con él, otra oportunidad. Sí, porque aprovechó su buen momento. Pero que estaba en Libertad, buen volante. Buen volante. Él fue formado en Libertad en su momento. O sea, hizo las inferiores en Libertad. Tenía las mejores referencias. En Libertad pensaban que iba a romper todo. Y quedó ahí. Así es. Me acuerdo, el número 10. Tuvo un Fernando Lamora también, en cierto momento. Y no explotó. ¿El número 10? El número 10. Usando la presión del becario. El 10. Número 10. El 10. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Ayer decía el niño que el caso de Cerro Carrascal no es así. Fue ofrecido. Un empresario ofreció a Millonarios. Nada más. Carrascal, el jugador de Cerro. No es que Millonarios está interesado, sino acercaron el nombre. Pero muchas veces se da eso y allí hay un interés de Millonarios y allí buscan la salida en caso de que sí lo quieran. ¿De cuántos meses ya está la situación de Eli Rodríguez? ¿Cuántos meses tiene el tema? No sé si me entienden, lo que es el sentido figurado. Y Pucuma, ¿de cuántos meses? No él, la situación. 10 días la situación. 10 días, tranquilamente 10 días. O sea, pero ahora sabe que nos enteramos que Petengil, Juan Carlos se llama. Sí, Juan Carlos. Es el que ya sigue la conversación, porque no está en el país, licenciado Carizosa. Y queremos saber si ya se acordó o no. Le llamaba a Regio al ingeniero Nito Vera porque hay Pucuma.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpi en los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347732. Y Olimpia juega en cancha de River, como decía cuando vos nos dijiste, el 13 de julio. El 13 de julio. Y el campeonato arranca El 19. el 19 de julio. Primero juega Millonario en cancha de River y después Olimpia enfrenta a River. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes nato 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Sugerencia nomás la APF, que nos parece lo más lógico, como la parte de la delegación ya a la medianoche. El colega nos estaba diciendo... Gabriel Ochoa, llega a las 6 de la mañana. Raúl Ochoa, que ya saben que ustedes van a estar, que dé la lista y ya está. Y es mejor, ¿para qué me van a esperar hasta mañana? Hay que ver si, hablando del amistoso River Olimpia, hay que ver si Olimpia va a enfrentar al River de Adam Barreiro en ese momento. Depende. Porque está ahí. Y Adam ya va a arreglar con River. Y bueno, entonces depende. ¿Y si hace una buena Copa América? ¿Quién? Y Adam. ¿Y dónde va a ser si lo venden, Pancho? Ya está. Y si hace una buena Copa No, América. pero River creo que ya está. Ya casi está. Bueno, o sea, falta si que lo no formalicen. cierra, bueno, porque ese es otro caso como el de Derly Rodríguez y Pucumas Aycanes. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los honores de ventas de la cooperativa Chortis. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortis para acompañar los mejores momentos. Chortis B con la garantía de la cooperativa Chortis. No puede atender ahora Giovanni, como va a estar Diego, va a estar Germán y va a estar Jorge Casal. Hablen con Giovanni Bogado en la tarde de hoy. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribuye Britan S.A. Aquilino Jiménez, ¿te acuerdas de él? Aquilino, sí. ¿A dónde va? Estaba en Guaireña. No, eso es copretérito gramaticalmente hablando. Sí, pero jugó la otra vez y le ganó. Perdón, me salió del alma. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. No, tranquilo. 2 de mayo. No sé, ni acertijo de sí, no sé. Va a Sol de América. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. También comentó Caracosta y los de Aquilino. Sí. No estoy recordando si fue el presidente Raúl González, otro va a ayudarte, pero en el extra, uno de los protagonistas nos dijo que Aquilino está... el otro que va. El Sol. El otro anduvo bien, algo pasó con él, pero tiene que rendir, sin de menospreciar a Aquilino. Es extremo, Pedro. Anduvo muy bien. Casal. No. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control God Passion, Control of Bar. En el mes de papá y mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Consultas al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. ¿Qué vos no tenés tu producción? No. Y bueno, sí, así la vida para vos. Vení a Bristol a aprovechar los imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participadas de la promo 3.000 millones de sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Con Erimar, con tarjetas crédito Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 13 de julio en tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica. Caso de Luis Rodríguez, está todo ok, es cuestión de que Tacorí firme. ¿Y Juanqui quién es? Petengil. Juanqui Petengil, perdón. Le haga los cheques y listo, sí. Pero lo que están esperando justamente el pago. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente Phil, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencia. Anduvo muy bien, hablamos mucho de él. Va Sol. En Punto Farma festejamos con papá su día con esta mega promo del 13 al 16 de junio. Tenés hasta 50% de descuento en perfumería, cuidado personal, regalería y vitaminas. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y celebramos con papá su día. Aquilino Jiménez, lateral derecho. Sí. Debe tener 28 años. Por allí. 28 debe tener. ¿Cuánto tiene? Menos de 30 tiene. Y justo ahora venía jugando en la intermedia. Sí. Es bueno. ¿Y el otro? De oficio, lateral de oficio. Sí, 31. Pasó por ¿Cuánto? Luqueño, 31. En Olimpia. Me equivoqué por 3. Y el otro es, hablamos mucho. Castro. No, el otro es arriba. Delantero. Que yo sepa, echemos a la derecha. ¿Pero qué equipo estaba antes tú? ¿Salida? No. Y estuvo en Guaraní, creo. Él comenzó en Marcelo González. Tu sobrino. Nacional estaba. Estuvo Nacional últimamente. ¿Y no estuvo en Guaraní?
Sí, pero Pero en el antes. último semestre estuvo en Ahora Nacional. estuvo Marcelo, no jugó pero te poco, acordás que jugó hablamos poco. mucho de él. Sí, Marcelito González. Últimamente en Nacional, pero estuvo... Y sí, dejado, no, acabo de decir, muy hablado fue el caso de Marcelo. Refuerzo de Sol. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Ambareque, Petec, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, 6 Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Aquilino es de aquellos jugadores que te deja un signo de interrogación, porque en los equipos esos que estuvo, Guaireña, rinde, y en Olimpia nunca pudo afianzarse, cuando yo por lo menos pensaba que debería ocupar el puesto lateral derecho de Olimpia, y nunca se afianzó ahí. Le pasó Raro. Y jugador de temperamento y de fuerza. Sí, marca bien, ¿sabe quién le va pasó bien al también eso? ataque, tiene todo. Pero para de hacer. oficio, Sí, de oficio. Es bueno, por eso te digo, es raro que no se haya firmado en Olimpia. Le pasó a Wildo Alonso, por ejemplo, en su momento en Ahí Olimpia. tiene otro Wildo, ¿Y a Paraguarí y está pasando lo mismo? ¿sabe a quién le pasó? Jesús Abel Paredes, Pero Wildo Alonso no tuvo chique en Olimpia, ¿verdad? ¿Quién? Wildo Alonso en Olimpia estaba chique como técnico. No, fue antes, creo. No, chique técnico. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Y si Protegida. él es chique el técnico y Wildo no siguió, yo sé los motivos. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Era por una cuestión táctica. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Puente de Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios hasta el 14 de junio. ¿Qué le pedía a Chiqui, a Wildo Alonso? ¿Qué me miraba Francisco López? Chiqui Arce lo tuvo en Olimpia. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad banco. Crece desde la raíz. Perdón, Carlos, que dice tiene razón. ¿O es Rivarola? No, Ibarrola. Ibarrola estuvo también con Chiqui. Sí. Pido disculpas. Puede ser Ibarrola entonces. Pintaba bien, jugó un partido con Rubio Ñu y Wilson, puede ser él, puede ser él. Perdón, estoy confundido. Pero estuvo Wildo también. Sí, Wildo estuvo. ¿Pero quién de los dos es? Los dos. Wildo es el lateral izquierdo. 2015. Los dos son el lateral izquierdo. El que saca el lateral bien largo. No, vaya a ser que los dos, no hace falta que haga que no, los dos lateral izquierdo. Campestrini en el arco, Salustiano Candia, Carlos Rolón, Saúl Salcedo y Wildo Alonso. Una formación de Olimpia. ¿Cuánto tiempo jugó Alonso en Olimpia? Miguel Amado, Cristian Rivero, Iván Torres, Juan Manuel Seguero y Cristian Ovelar. Una temporada, 2015-2016. No, entonces me equivoqué con... En el 2015. ¿Y el otro? Alonso. ¿Y Wildo Alonso? ¿Cuánto jugó Alonso con Chiqui? La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. No me vayan a buscar. 15 partidos jugó con Chiqui. Uno de los dos subía y le costaba bajar. No volvía. Y es Alonso. Y ahí te ataca lo que dice Tadeo. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el PEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. No me vaya a buscar Germán Cafa con el saque de costado. ¿Qué decía Schoner y de quién cuando cada vez que sacaba el saque de costado Schoner decía: me gusta cómo saca el saque de costado este muchacho, tiene que jugar en la selección? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿En la selección se puede sacar bien un lateral? No, él era integrante de la selección, pero Schoner decía que lo que mejor tenía el saque lo mismo que esto que vos hiciste de... ¿Yo hice? Ahora hizo que esto de... No, hay que hacer más gesto, porque a mí me pegó también. Hablan al micrófono bidireccional. No hace falta gesto, está haciendo radio. Entonces habla. Una de las virtudes que tiene Wildo Alonso es el saque lateral bien largo. Entonces así hace todo. Decir no me saque lateral si no hay imagen. Domingo. Espera un ratito. ¿El troner de quién decía? Solalina. Brillante, Dalicio Solalina. Este domingo 3.300 millones en premios, 1.800 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una Toyota BZ4X. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Eso trajo Cubilla en el 79, un partido con el Sunderland de Londres, de Inglaterra. Jugó un amistoso, nos hicieron gol de tirando esos laterales y ahí incorporó. Porque ahora se hace mucho. Ahora sí, pero en aquella época no
había. Ese, ¿cómo que te va a tirar? Así lo... Y no sabía tirar. No, y un momento decía Carlos, ¿cómo te van a hacer un gol de lateral? Y hoy se ve muchísimo eso. Y entonces nos trajo y no le salía sola y le dijo, no, nos tire con las dos manos, tira con una sola mano. Cubilla, pero copió del Sarner, nos hacíamos antes. Es como usted dice, señor. ¿Quién firma? Cesarito. El Club General... Arce y Alonso coincidieron en Olimpia. Firma Cesarito Rego. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1337. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Lo que le sorprendió al Chema Rodríguez fue una quelita en un partido, cuando estaba poniendo el equipo que entra a la cancha y según cuentan los perros, le envió Schoner. No. Ahí Insólito era. Insólito. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pay to delivery al WhatsApp 0984-443-332. Energy Gas, saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Era en el 81, cada 10 minutos venía alguien con el papelito que era el equipo de Stroner. Y ¿quién se iba a ir a preguntarle a Stroner? El Chema se desesperó. Hasta Taní se fue y le dijo, Taní Domínguez, le dijo, este es el equipo. Pues llegaba otro general, después otro general. Pero el Chema dijo públicamente. Sí, a mí me consultó, yo era jugador, sí. Me consultó y ¿qué hago? Me dice. Sí, pero ¿qué equipo jugaba? Alguien agarró un papel. Cada rato. Según el general que llegaba, nomás, y cada uno tenía su equipo. Eliminatorio 81. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Dice Ricardo F. Chiqui lo tuvo, pero no le gustó algo que hizo en un partido a Wildo Alonso. Entonces, ¿quién es el que yo mencioné primero? Wildo Alonso. Entonces, Wildo Alonso. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? Aparte de Cesarito, nos crió Infantito también. ¿Quién firma? Dani ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1339. El pack por tiene etiqueta negra, es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo, frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra, Portín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Cuánto sabe de fútbol? ¿Quién le reemplazó a Solalinde al salir de Olimpia? Ahora llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Podés ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Brillante. ¿Quién? Escalante. Brillante. Celebra con nosotros nuestros 64 aniversarios porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. ¿Aún no estás asegurado? Ingresa a rumbos.com.py, buscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién le recomendó a través de una esquela, se decía? Carta, esquela, le dijo, andá y llevarlo a Osvaldo. ¿De dónde salió la esquela, la carta? De eso no lo conozco. Carlos Alberto Alfieri. El doctor Carlos Alberto Alfieri. Influía mucho en Osvaldo. Le puso, mirá Osvaldo, el que tiene que reemplazarlo a Solalinde es Vicente Escalante. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El regalo ideal para papá está en Electroban celular Samsung A15 a 15 cuota, 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Nos vamos, Gustavito, conferencia de prensa Garnero, Justo de Villar. La conferencia fue 11:30, Red Monumental Satélite. Gustó con el tema del tiquitaca. La parte del tiquitaca hoy. Levanta la bandera.
para nosotros nos estamos quejando porque el tiquitaca no da resultado. Quería ver, me gustaba la idea. Sabíamos que Chile ataca mucho por fuera, pero yo quería buscar que nosotros seamos los que controlemos, los que manejemos. Lamentablemente no nos salió, no tuvimos un buen juego, un buen partido. No fuimos lo agresivo que podríamos haber sido, tuvimos un tanto impreciso, pero quería ver eso, quería ver si nosotros podíamos proponer para generar ataques constantes, sabiendo que un equipo que si perdías la pelota te iba a atacar. Nosotros en muchos tramos del juego quizá tuvimos una cierta imprecisión que le dimos nosotros a la pelota rival, y eso es algo que tenemos que corregir. Igualmente saqué montones de cosas positivas respecto de esa búsqueda de funcionamiento, porque me parece que es una manera que haciéndolo bien, que puliéndolo un poquito más, es una alternativa para poder iniciar ataques muy buena. Y después el tema de Gustavo es más hablando con Iván que con Kaku. Yo en Perú jugamos posicionalmente en el medio de otra manera, que son las dos alternativas que vamos a manejar. Entonces esto me sirve como para sacar conclusiones. Gracias. Justo la pregunta para vos, ya van ahora a Panamá, después no regresan, van a Estados Unidos directamente. El tema de la lista, finalmente hay tiempo hasta el 15, ¿cómo está eso configurado en Conmebol? Si hay que presentar al 15, todavía tenemos un partido amistoso después y tiempo para llegar a competir. ¿Cómo se configura? ¿Se puede cambiar? ¿Ya no se puede cambiar? Porque claro está que cuando tenés competencia siempre tenés riesgo de sufrir alguna alteración después. Sí, esta noche ya viajamos nosotros, tenemos que viajar esta noche porque como el vuelo es más largo y el tiempo también a distancia un poco más larga, para la recuperación venimos de bastante viaje, así que es mejor estar descansando en Panamá con los jugadores ya entrenando mañana de tarde y el sábado para el partido. Luego la lista tiene hora y fecha el sábado, antes del partido que tenemos nosotros. Y luego de eso, después de enviar la lista, confirmada la lista, sí hay una posibilidad de poder hacer un cambio, obviamente que solamente por lesión comprobada por los médicos de Conmebol, avalada por ellos, para que nosotros podamos hacer un cambio. O sea que a partir de que la lista esté confirmada, nosotros 24 horas antes del inicio de nuestro partido, el 24 al 23, tenemos posibilidad de hacer un cambio, pero sí tiene que ser una lesión que lo saque definitivamente de la Copa América o que no llegue para esos partidos. Así que hay un lapso todavía en ese sentido de luz como para hacer un cambio si es necesario. Profe, ¿cómo va notando luego de estos partidos entre eliminatorios y amistosos? Porque van sumando la cantidad de partidos y en cuanto a transición, generación de juegos, y también le pregunto, la pelota parada, que parece ser una materia pendiente, buenos ejecutantes, tiros de esquinas, tiros libres, pareciera ser que no encontramos la brújula exacta como para que podamos aprovechar ese tipo de situaciones. Después le quiero preguntar también a Justo Villar. Considero que no estamos ofensivamente como podríamos. Es una falencia que tenemos que corregir. Nos sirvieron estos partidos para sacar estas conclusiones. Tenemos que apuntarle a tener movimientos y la calidad de futbolistas como para poder resolver situaciones. Esto es un juego colectivo, pero obviamente las decisiones son individuales, entonces tenemos que tenerlo de la mejor manera al futbolista para que pueda tomar la mejor decisión, ejecutarla bien y obviamente buscar esa efectividad que nos está faltando. Si bien no tuvimos el volumen que todos queremos, se generaron situaciones y todos sabemos bien que en el fútbol, teniendo si tenés esa efectividad, eso cambiaría mucho el estado de ánimo individual de cada protagonista, entonces eso nos serviría un montón, pero nos está costando, eso nos está costando y tenemos que revertirlo viendo, corrigiendo, dándole, siendo optimistas, pensando que lo vamos a mejorar porque tenemos con qué. ¿Y lo de la pelota parada? La pelota parada es obviamente también tenemos que mejorarlo, tiene que ser más redituable, sacarle provecho. Todavía nos cuesta decidir qué es lo mejor, si jugar corto, si
meterla, sobre todo en los corners adentro, tenemos que tomar mejores decisiones. Justo, en cuanto a las documentaciones, ¿todos ya están al día? Porque hace un tiempo hablábamos lo de Matías Villasanti, el tema de la visa. Sí, está todo en orden. Y también preguntarle, desde el aspecto de director deportivo de esta selección, alguien que tuvo su paso, ¿cómo notas el ambiente entre los jugadores? Porque evidentemente, al no ganar, jugar partidos, no conseguir los resultados, evidentemente afecta. Y desde tu punto de vista, ¿cómo notas al grupo? Bueno, con el tema de las documentaciones, sí, están todas en reglas. Hasta hoy a las 2 de la tarde que teníamos que recibir la última documentación, pero sí la estamos pudiendo llevar todo a cabo bien, y así que eso nos tranquiliza en ese sentido. En el otro sentido, yo creo que lo que se genera dentro de un grupo cuando no se dan los resultados que uno pretende y que sabe que tiene para lograr mejores resultados, obviamente que es un poco la desazón en los primeros momentos y luego el ocuparse nuevamente en ellos, cosa que inmediatamente terminaba el partido, Dani ya ocupándose con su cuerpo técnico de mirar qué son las cosas que tiene que hacer, y los jugadores mismos saber y entender que hay situaciones que quizá mejoraron, pero como decías hace un rato, tienen que seguir trabajando en ello. O sea que luego hay una sensación de que podemos dar más, de que se pueden dar más y que se pueden dar, no digo en el sentido de la actitud, sino en el sentido de juego y resultados, porque se tiene los jugadores posibles para eso y ellos saben que son capaces de eso. Como en algún punto Dani decía recién, a veces un partido se abre o se cierra en una jugada, en una situación que ellos terminan marcando o que nosotros terminemos marcando. Y esas situaciones puntuales, seguramente cuando nosotros la podamos capitalizar, nosotros primero, obviamente que el partido va a ser diferente, el estado de ánimo de los jugadores es diferente y también el grupo en la confianza que puede tener. Así que yo creo que debemos de seguir trabajando en eso, obviamente ocupándonos en todo. Si hay algún futbolista, si ya tiene definido los 26 que van a ir a la Copa de América de Estados Unidos, y lo otro, en cuanto al rendimiento del equipo en el partido contra Chile, se dio que no fue el rendimiento esperado, de que Chile fue muy superior a Paraguay. Ahora, para que no se pueda volver a ver eso, profe, ¿qué deben hacer cuerpo técnico, plantel, los 11 que ingresan, para no dar más esa imagen que se dio en Santiago el martes pasado? Arranco no compartiendo que Chile fue muy superior a nosotros. No, el resultado sí marca eso, pero no en el trámite del juego, no comparto para nada. Yo saco cosas positivas en un partido muy parejo. El primer gol es un centro casi afuera del área, no termina siendo una jugada clarísima al rival, que terminan haciendo un gol. Nosotros tuvimos situaciones más claras que no las pudimos concretar. Nosotros notábamos una falencia muy grande del estado de ánimo de los futbolistas cuando nos hacían un gol. Y la verdad que fue algo muy positivo, que pasamos a tener el control del juego, dominamos, no tuvimos la precisión para poder generar situaciones, controlamos el juego. Viene una jugada que cometemos un error en la circulación y en la salida. Yo considero que fue full que le hacen a Cuba. Nos termina haciendo otro gol. Termina el primer tiempo, volviendo a lo del estado de ánimo, el equipo se repuso, vuelve a dominar, a controlar. Cometimos otro error en la salida, son errores propios, y estamos en un momento donde podemos vernos, corregir y mejorar. Son errores relativamente sencillos, no son errores estructurales de funcionamiento. Son errores de posicionamiento, de más convencimiento en la circulación, que se pueden corregir de forma más rápida. Así que yo no vi un partido de tanta diferencia como sí se dio en el resultado. El resultado fue contundente, pero en el rendimiento noté mucha paridad en el juego, por más que algunos cuestione eso. Nosotros por momentos lo controlamos, lo dominamos, le generamos, tuvimos un tiro al palo, un cabezazo se fue al lado del palo. Ese golcito que íbamos 3-0, ese golcito nos hubiese dado un empujón anímico, se hubiese sentido mejor el que lo hizo. Nos está faltando, no estamos muy finos, pero tampoco tenemos esa parte de suerte de que ese rebote nos quede a nosotros.
para poder convertir. Yo creo que hay un ambiente de que no podemos hacer un gol, hay una ansiedad y un apuro que te lleva lamentablemente a equivocarte, pero no hicimos nuestro mejor partido, pero tampoco fue un partido para 3-0. Ahora, la lista ya tiene definido los 26 que van a ir a la Copa América. Vamos a tomarnos el tiempo que podamos para redefinirla, pero estructuralmente un 99% está. Justo, en cuanto a los centros de entrenamiento, tanto Houston, Las Vegas, Austin, y también pensando en lo que va a ser el amistoso contra Panamá, ¿está acorde a lo que la APF quiere? ¿Está acorde a lo que el profe Garnero, los jugadores quieren para poder entrenar bien, desarrollarse bien y descansar bien? Porque esta va a ser una competencia, sin lugar a dudas, donde los viajes van a ser parte importante para el descanso entre partido y partido, porque se vienen, ya 4 por el amistoso contra Panamá, 4 partidos muy intensos contra Panamá y los 3 de Copa América. Sí, bueno, yo creo que la Copa América en sí a veces es un tema más complejo, pensando de que Estados Unidos es un país muy grande y la competencia se desarrolla en todo el país. O sea, si hubiera sido un poquito más chiquito, quizá lo del Mundial de Qatar yo creo que es un ejemplo muy bueno de mirar. Nosotros, yo pude saber cómo fueron los movimientos y cómo se sentían ellos ahí, y eso es bastante bueno para el cuerpo técnico, para las selecciones, para el juego el mismo, para lo que significa tener más descanso porque poco traslado. La complejidad que tiene la Copa América es esa, y nosotros sabemos de que la CONMEBOL se ocupa de darnos las mejores condiciones que puedan darnos en las distintas sedes donde nos toca. Quizá en algunas tengamos, igual como todas las selecciones, he hablado con casi todos mis colegas de selecciones y casi todos abundan lo mismo. En algunas cosas bien, algunas cosas muy bien y otras cosas que faltan. Pero los centros de entrenamiento, los hoteles, las cercanías, creo que nos va a servir muchísimo. Y la temperatura sí, en lo que va a ser la temperatura en Las Vegas, sí está bastante fuerte, así que nosotros estamos un poco habituados acá también, pero en este tiempo de competitividad y descanso necesario, la temperatura va a ser fundamental ahí. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Daniel, le quiero formular 2 consultas. Primero, sobre el último partido. ¿Cómo se hace con Enciso? Porque uno tiene una gran expectativa por la calidad individual que tiene, pero se excede un poco en tratar de hacerla individual, rematar al arco en varias situaciones, y no fue la primera vez. Ya ante Nicaragua con otro entrenador había pasado lo mismo. Es cuestión de hablarlo con él, usted, que el grupo lo hable con él para que pueda explotar mejor lo que todos esperamos, lógicamente, porque es un jugador que está en la Premier League, porque es joven y tiene mucha calidad. Y lo segundo, sobre el partido ante Panamá. Le quiero preguntar ahí si todos están a disposición desde lo físico, cuenta con todos los que tiene actualmente, y ahí cuál sería más o menos la idea con la que parte, porque en teoría Panamá es un rival inferior a los anteriores y en teoría un poco más ganable. Ahí pondría algo parecido a lo de Chile, si bien es cierto no funcionó lo de Chile, pero tácticamente más ofensivo, o como Perú resultó mejor, esa podría ser la idea para Panamá también. Lo de Julito es un futbolista de primer nivel, eso no lo voy a descubrir yo, pero él inconscientemente se pone la mochila de que tiene que ser el salvador de este momento que la selección no está pasando de los mejores. Y esa es una carga emocional que tiene él, y él obviamente que cuando encontremos un poquito de tranquilidad, de paz en el funcionamiento, en los resultados, va a fluir de otra manera. Pero sí, obviamente que tenemos que charlarlo. Esto es un deporte de conjunto donde la individualidad es fundamental. Un mano a mano de Julito es esencial. Un mano a mano de Ramón, de Miguel, del que sea, del que está preparado para sacar ventaja al mano a mano en este juego y en espacio reducido es fundamental. Pero hoy quizá el problema que pasa cuando no están las cosas bien. Colectivamente, entonces cada uno quiere hacer un poquito de más y a veces eso no es lo mejor. Entonces lo vamos a charlar, lo vamos a corregir. Eso también es algo relativamente sencillo de corregir. El problema es que no se gambetea a nadie. Cuando no tenés a alguien que no gambetea es el problema. Cuando tenés uno que gambetea mucho, lo vamos a acomodar para que realmente le sirva a él y al equipo el desequilibrio individual.
Y pensando en Panamá, hoy voy a tener el informe médico, lo vamos porque los chicos jugaron, viajaron, algunos terminan siempre después los partidos con algún inconveniente, así que después del parte médico vamos a tener un poquito más claro cómo vamos a ir a jugarle a Panamá. Y para justo la consulta, sé que en su momento justo no te gustaba mucho el tema de las críticas, del ambiente negativo y todo lo demás, pero ¿cómo se hace en este momento para que el entusiasmo se mantenga vivo? Porque venimos de perder mal ante Chile, la selección no está sacando resultados y se viene una Copa América con un grupo difícil encima. Sí, no, yo creo que eso igualmente lo tenemos que generar nosotros de adentro para afuera y eso es lo que tenemos nosotros. Nos toca sentir el golpe, que es lo que toca esta vez, pero los muchachos saben y están habituados a que estas cosas sucedan y que tengamos que levantarnos y internamente hacerse fuertes, tratar de ser optimistas en que sí hay cosas por mejorar obviamente y hay cosas que se hicieron bien y que el resultado se tiene que dar en algún momento, o sea que tenemos que ganar y tenemos que ganar en confianza. Eso internamente lo sabemos y lo demás, la Copa América obviamente que es una competencia demasiado linda para jugar. Hablábamos justamente hace un rato con Dani sobre las exigencias que tienen los partidos de Copa América después de un torneo largo que tienen casi todos los jugadores. Nosotros terminamos casi la última fecha jugando dentro de la fecha FIFA con jugadores que jugaron muchos partidos, un pequeño descanso, otra vez meter. O sea que hay muchas cosas que tenemos que nosotros equilibrar para que ellos estén de la mejor manera y puedan rendirnos de la mejor manera. Así que el optimismo nuestro no va a variar, va a seguir siendo la misma. Obviamente que costó el golpe de Chile y está bien que duela, está bien que moleste, porque esa es la única manera de crecer también. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental AM 1080.